Inicia la grabación. Ya está. Ya, vamos a empezar rápidamente con músculo esquelético. Debemos recordar que el músculo esquelético, como ya han visto en histología, está conformado por distintos elementos, desde la superficie hasta lo más profundo, ¿ya? Y el músculo esquelético, como se llama músculo esquelético, va a estar unido a los huesos, ¿no? En este caso, las estructuras que permiten la unión entre músculo y hueso se llaman tendones, ¿ya? Que son muy importantes los tendones en algunos reflejos del músculo que vamos a ver en el sistema sensorial, ¿no? Ya que los tendones contienen al órgano tendinoso de Golgi, ¿ya? Y los músculos en su interior también tienen algunos receptores sensoriales, ¿no? Como es el uso muscular, que también vamos a verlo en sensorial, ¿ya? Su acción, tanto de órganos tendinosos de Golgi como de uso muscular. En esta clase solamente vamos a especificar lo que es la contracción muscular, relajación muscular, el uso de la energía para regular la contracción, ¿ya? Y en el caso de, por ejemplo, los ligamentos, no es lo mismo tendón que ligamento, ¿no? El ligamento une lo que son huesos, y hueso y hueso articulación, ¿no? Esos son los ligamentos, ¿ya? Aquí en este caso tenemos los tendones. Ya, entonces empezamos con algunas estructuras que ya lo han visto en histología, bueno, yo también lo he visto, ¿no? El sistema muscular representa el 40% del peso corporal total, ¿ya? Eso le pueden preguntar. Casi somos músculo, ¿no? Dependiendo de la persona también, ¿no? Una persona que realiza bastante actividad es más músculo, ¿no? Una persona que no realiza mucha actividad también es menos músculo y un poco más de grasita. Ya, entonces este músculo, cuando le vamos haciendo una ampliación, al músculo, vamos a observar cada vez más estructuras. En primer lugar, todo el músculo, por ejemplo, este que es el bíceps, está formado por los fascículos musculares, ¿no? Los fascículos musculares. Cada fascículo muscular va a estar conformado en la parte interna por lo que son las fibras musculares, ¿no? O también llamados miocitos. Miocitos esqueléticos, ¿no? ¿Cuál es el otro nombre de estas células? Rhabdomiocitos, si recuerdan. Rhabdomiocitos. Esos son los dos nombres de la fibra muscular esquelética, ¿ya? O sea, la fibra no es una célula, ¿no? Perdón, es una célula. La fibra es una célula, ¿ya? No es que te hablan de fibra colágena, no sé, fibra elástica, ¿no? No es un producto extracelular de una célula, sino que es una célula, la fibra muscular. Cuando te hablan de fibra muscular, no debes confundir que es una proteína, no sé, es una célula, ¿ya? La fibra muscular. Y esta fibra muscular tiene algunas características, como ya saben en histología, ¿no? Tiene varios núcleos, es multinucleada y sus núcleos están ubicados en la periferia, ¿no? Y son alargados. Luego, esta fibra muscular, miocito esquelético, rhabdomiocito, en la parte interna, tiene otras estructuras llamadas miofibrillas, ¿no? Que son las unidades de cada miocito. Las miofibrillas son la unidad estructural de cada fibra muscular o de cada miocito. Y estas miofibrillas, a su vez, están conformadas por otras estructuras que también forman parte de su unidad estructural, ¿no? Y también unidad funcional, ya que son las llamadas sarcómeras, que se ve aquí. Todo esto es una sarcómera. Entonces, la sarcómera es la unidad funcional y estructural de la miofibrilla. La miofibrilla es la unidad estructural de la fibra muscular, ¿ya? Y varias fibras musculares forman lo que son los fascículos, y varios fascículos forman el músculo como tal, el músculo esquelético. Ya, entonces tenemos acá la miofibrilla. Esta miofibrilla, como les dije, está formada por los sarcómeros, y los sarcómeros, a su vez, están formados por miofilamentos, ¿no? Los miofilamentos son los que forman la miofibrilla, ¿no? Y dentro de la miofibrilla tenemos la unidad estructural y funcional, que es el sarcómero. Ese sarcómero está delimitado por algunas estructuras que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, tenemos los discos Z aquí que delimitan el sarcómero, ¿no? Es la frontera de todos los sarcómeros. Tiene dos discos Z en toda su longitud. En la parte central tenemos lo que es la banda A, conformada por los filamentos gruesos de miosina y también los filamentos de actina, que ya vamos a especificar más adelante. Y también tenemos lo que son las bandas I. Las bandas I, como vemos acá en esta imagen, son simplemente filamentos delgados. En este caso de actina, ¿no? Que es la principal proteína de los filamentos delgados. Pero como ustedes ya saben por histología, la actina no es la única que forma los filamentos delgados, ¿no? A diferencia de los filamentos gruesos, que únicamente es formado por miosina.
¿Ya? Y la parte central se denomina la banda M, ¿no? Que está contenida dentro de la zona H, que esto ya no es tan relevante, ¿no? Es más histológico, pero igual lo vamos a ver el día de hoy. Entonces acá tenemos una ampliación más de lo que es el sarcómero, ¿ya? Les dije que los límites de los sarcómeros son los discos Z, que se pueden ver aquí. Estos discos Z también van a tener proteínas, ¿no? Proteínas de los discos Z. Una de ellas, por ejemplo, es la actinina por ahí, ¿no? Los discos Z. Y de acá de los discos Z van a salir lo que es los filamentos delgados, como vemos aquí. Casi llegan hasta la parte central los filamentos delgados y se superponen con los filamentos gruesos, ¿no? ¿Ya? Y en la parte central tenemos lo que es la banda H. La banda H conformada por, en la parte central por la zona H, ¿no? Conformada en la parte central por la banda M. ¿Ya? Y la banda M también tiene algunas proteínas, ¿ya? Pero esas no son importantes, ¿no? Solamente se les llama proteínas de la banda M. Y aquí tenemos distintos cortes, ¿no? A nivel, por ejemplo, de un corte aquí a nivel de la banda I, en este caso, esta es la banda I, porque solamente está conformada por filamentos delgados, ¿no? Filamentos de actina. Vemos acá, estos son puros filamentos de actina que se ve aquí. Tenemos otro corte aquí a nivel de la zona H, en la parte central, donde solamente vemos los filamentos gruesos, ¿ya? Tenemos otro corte aquí a nivel más central, ya en la línea M, donde vemos los filamentos gruesos con algunas proteínas de la banda M, ¿ya? Y finalmente aquí tenemos un corte a nivel de la banda A. Este es un corte a nivel de la banda A. Les dije que la banda A, que era todo esto, desde acá hasta acá, la banda A estaba conformada tanto por filamentos gruesos de miosina como filamentos delgados de actina, ¿no? Y por eso se ve así, gruesos y los delgaditos por ahí como puntitos. Ese es a nivel de la banda, ese es un corte a nivel de la banda. Ya. Y aquí todavía lo ampliamos más, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que le hacen un zoom al filamento de actina que está conformado por las moléculas de actina, ¿no? Teníamos que varias, actina G, lo van a leer ustedes en su libro, actina G, varias actinas G o actinas globulares se unen así y forman el filamento, ¿no? O actina F le llaman. ¿Por qué? Porque filamento, ¿no? Filamento de actina. Uy. Ya. Luego tenemos aquí que le hacen un zoom a la parte acá, ¿no? Donde veíamos aquí los filamentos de actina. Y también tenemos aquí, bueno, es el filamento de actina, ¿no? Que les dije que se ordenaba así, por el conglomerado de actinas G, de actinas globulares. Luego tenemos aquí el filamento de miosina, ¿no? Con sus partes, ¿no? Que vamos a ver la cabeza, el brazo y la cola de la miosina, que aquí lo podemos ver, ¿no? Tenemos aquí la cabeza de miosina, muy importante para la contracción, ya que esta cabeza de miosina se va a unir a la actina G, ¿no? A un sitio de unión ahí que tiene la actina para la cabeza de la miosina. Y de esa manera se dé lo que es la contracción muscular. También esta molécula de miosina tiene lo que es una colita, ¿no? Una colita. Y tanto cola, la cabeza y la cola, así como la vaca Lola, forman lo que es una cadena de miosina, ¿ya? Y son dos miosinas, ¿no? Son dos cadenas pesadas, que es todo esto de acá, la cola y la cabeza, es la cadena pesada, y son cuatro cadenas ligeras, ¿no? Son como anillitos, son dos en cada región aquí que se torna flexible, son cuatro cadenas ligeras de miosina, que lo vamos a ver más adelante. Ya, y esta es otra clasificación, ¿no? Cuando la miosina, como es una proteína, se degrada, se rompe siempre en una meromiosina ligera y una meromiosina pesada, ¿ya? Pero esto no tiene nada que ver con las cadenas, no tiene nada que ver con las cadenas ligeras o pesadas. No se confundan meromiosina ligera y meromiosina pesada con cadena pesada y cadena ligera de la miosina. Las cadenas pesadas son todo esto, ya son las dos moléculas de miosina. Y las cadenas ligeritas son como anillitos, como les digo, que están cerca de la cabeza, en la región bisagra que le llaman, ¿ya? Donde se dobla la cabeza. Entonces vamos a repetir nuevamente algunos elementos que tienen que recordar siempre, no se vayan a confundir. Les decía que la fibra muscular no es una proteína, no es un producto extracelular de una célula, sino que es una célula, la fibra muscular. También llamada miocito esquelético en este caso, como estamos viendo músculo esquelético, o rhabdomiocito, ¿no? Cuando veamos corazón, músculo liso, ahí vamos a ver en el caso de corazón los cardiomiocitos. Y en el caso de músculo liso vamos a ver los leiomiocitos, ¿no? Los leiomiocitos.
Vamos a hacer una comparación al final de, cuando terminemos estos tres temas de muscular, vamos a hacer una comparación entre esquelético, liso y cardíaco. Tenemos ahora el sarcolema. El sarcolema, sarco significa carne, ya, o músculo. Entonces, y lema viene de membrana. Entonces tenemos que el sarcolema es la membrana plasmática de la célula muscular esquelética, del miocito, ya el sarcolema. El sarcoplasma es el citosol del miocito, es el líquido que se contiene dentro de la membrana, no todo este líquido, es el citosol, el sarcoplasma. El sarcosoma son un conjunto de mitocondrias del miocito. Las mitocondrias son importantes para la producción del ATP, ¿ya? Y estas mitocondrias se ordenan en paralelo con las miofibrillas, ¿no? Como hemos visto acá. Las miofibrillas, por aquí. Las miofibrillas. Todas estas son las miofibrillas, ¿no? Se ordenan, las mitocondrias están en paralelo. Por acá vamos a encontrar una mitocondria, haciendo mitocondrias. A eso se refiere, ¿no? Que se ordenan en paralelo de las miofibrillas. Tenemos ahora lo que es el retículo sarcoplásmico. Es muy importante el retículo sarcoplásmico, que no es más que el retículo endoplasmático liso del miocito. Este retículo endoplasmático liso del miocito funciona como almacén de calcio. Y el calcio es importante para los mecanismos de contracción en este caso, ¿no? No es la única función del calcio, como ya hemos visto, pero es una de las más importantes, ¿no? La contracción muscular de todo tipo de músculo, ¿no? Músculo liso, músculo esquelético, músculo cardíaco. Y ya vamos a ver algunas diferencias entre esa liberación del calcio, ¿ya? En este caso, en el caso del músculo esquelético, la única fuente de calcio del músculo esquelético, eso les pueden preguntar, es el retículo sarcoplásmico. Es la única fuente de calcio. De ahí nada más va a jalar calcio del músculo esquelético para su contracción. A diferencia del cardíaco y el liso, que también jalan calcio del extracelular. Por eso es muy importante las concentraciones de calcio en el extracelular para la contracción muscular lisa y cardíaca. Y por eso se relacionan algunas patologías ahí, como la hipercalcemia o la hipocalcemia, que vamos a ver cuando veamos más liso y cardíaco. Y aquí no, porque el calcio únicamente depende del intracelular, ¿no? Del retículo sarcoplásmico. Luego tenemos la miofibrilla, que ya les dije, que es la unidad estructural de la célula muscular, ¿no? De la fibra muscular esquelética. Y está conformada por los miofilamentos, principalmente de miocina y de actina, ¿no? Esos son los miofilamentos, gruesos y delgados. Tenemos ahora los miofilamentos, que no es más que el citoesqueleto del miocito. Todas las células tienen su citoesqueleto, ¿no? Pero en este caso, las células musculares tienen su citoesqueleto, ¿no? Y en este caso, el citoesqueleto del músculo esquelético, tiene una disposición especial, ¿no? Así en paralelo, que le da el aspecto estriado al microscopio electrónico, ¿no? Porque con el óptico no ven las estrías, es con el electrónico el que ven las estrías. Por eso le llama también el músculo estriado, ¿no? Y el músculo estriado, deben recordar que teníamos dos tipos, ¿no? Músculo estriado. Teníamos el músculo esquelético y teníamos el músculo cardíaco, ¿ya? Y el otro era el músculo liso, pues, ¿no? El músculo liso. Músculo estriado, músculo liso. Y al día de hoy solamente vamos a ver acá esquelético. Luego ya vemos cardíaco y el liso. Y al final hacemos la comparación entre los tres. Y entonces teníamos eso en el caso de los miofilamentos. Ahora, en cuanto al sarcómero, que ya les explicaba arriba, es la unidad funcional de la miofibrilla, ya que gracias a este sarcómero, al desplazamiento de los filamentos delgados, en este caso sobre los filamentos gruesos, se va a dar lo que es la contracción, ¿ya? Por eso el sarcómero es el que se encarga en sí de la función, ya por eso es la unidad funcional, pero de la miofibrilla, ¿no? Porque varios sarcómeros delimitados por sus discos Z forman una miofibrilla, ¿no? Y acá, como les digo, se ubica entre los discos Z, que es el límite, la frontera del sarcómero. Luego tenemos los túbulos T, que no es más que invaginaciones de la membrana sarcoplasmática, ¿no? Del sarcoplasma, perdón, del sarcolema, ¿no? Del sarcolema. Los túbulos T son invaginaciones bien profundas, la verdad, que llegan hasta lo que son la, lo que es la interacción entre filamentos delgados y gruesos. Y ahorita vemos una imagen. Son imaginaciones bien profundas. Y acá algo que les pueden preguntar, los túbulos T a nivel de la fibra muscular esquelética están ubicados en la unión entre las bandas A y las bandas I, ¿ya?
A diferencia por ahí de lo que son los túbulos T del músculo cardíaco, que lo encontramos a nivel de los discos Z, ¿ya? En el músculo cardíaco. Ahí vamos a ver algunas diferencias, ¿ya? En cambio, los túbulos T a nivel del músculo esquelético lo encontramos a nivel de la unión entre las bandas A y las bandas I. Túbulos T en músculo liso no encontramos, pues ahí encontramos caviolas, ya que lo vamos a ver también, las caviolas son importantes ahí, ¿ya? En el músculo liso encontramos caviolas, ahí no hay túbulos T. Y tenemos también dos túbulos T por cada sarcómero, ya, dos túbulos T por cada sarcómero, y en el medio de esos dos túbulos T tenemos lo que es, no, perdón, y rodeando, ¿no? Rodeando a los túbulos T tenemos lo que es la cisterna sarcoplasmática, formada por el retículo sarcoplasmático, son cisternas, ya, y ahí se va a liberar el calcio. Ya vamos a ver ahorita una imagen. Y estos túbulos T, su función es transmitir el potencial de acción. ¿Generado por qué? Por el sodio que ingresa a través de los receptores nicotínicos que vamos a ver. Y aquí vemos nuevamente esta imagen para que vayamos recordando algunas cosas, ¿no? Teníamos, como les decía, la estructura del sarcómero delimitado acá por los discos Z, ¿no? O línea Z, aquí, los discos Z, formados de proteínas, ¿no? Les decía la alfa-actinina, esa es la proteína de los discos Z que les pueden preguntar. Entonces, entre los discos Z tenemos algunas estructuras. En primer lugar, tenemos la banda I, ¿no? Que les decía, solamente está conformada por filamentos de actina, ¿ya? Y otras proteínas por ahí que vamos a ver, ¿ya? Teníamos luego la banda A, que estaba conformada tanto por filamentos gruesos como delgados, ¿no? Por una parte de la miosina y una parte de la actina, ¿ya? Y algunas otras proteínas también que vemos, ¿no? Pero lo importante es que sepas que la banda A son filamentos gruesos y delgados, y la banda I son solamente filamentos delgados. Luego teníamos la zona H, banda H, ¿no? Y en la parte central ya les decía la banda M, que encontramos ahí la línea M, que va a tener algunas proteínas, ¿no? Las proteínas de la banda M, que no es importante esas proteínas ahorita. La longitud del sarcómero, les pueden preguntar, no es de 2 micrómetros, lo normal. Es la longitud normal de un sarcómero, 2 micrómetros. La unidad funcional de la miofibrilla. Ya. Ahora pasamos aquí. Y esto es un sarcómero ya, pero encima, como les dije, están lo que son las otras estructuras de la célula, ¿no? Les decía que los túbulos transversos o túbulos T van a, van a imaginarse bien profundamente, ¿no? Hasta llegar aquí, hasta la interacción de los filamentos gruesos y delgados. Y cada túbulo T interacciona a su vez con dos terminales sarcoplasmáticas, ¿no? Todo esto de acá es el retículo endoplasmático liso del músculo esquelético, el retículo sarcoplasmático, ¿ya? Y cada retículo sarcoplasmático forma una terminal, ¿no? Que le llaman cisterna, ¿ya? La cisterna del retículo sarcoplasmático. Forma dos cisternas, ¿no? A cada lado del túbulo T. Y eso recibe el nombre de ¿qué? De triada, ¿no? Una triada. A diferencia del músculo cardíaco en el que vamos a ver una diada, no vamos a ver una triada. Ya vamos a ver una imagen por ahí cuando lleguemos a cardíaco. Pero aquí lo que quiero que recuerden es que se forma una triada, un túbulo T y dos cisternas sarcoplasmáticas, ¿ya? Y a nivel de dónde se forma esta triada, ¿no? Que les dije, o a nivel de dónde es que protruyen aquí los túbulos T, a nivel de dónde se imaginan, a nivel de la unión entre la banda A y la banda I, ¿no? Ven que aquí está terminando prácticamente el filamento grueso, este filamento grueso, ¿no? Y acá llega el filamento de actina, ¿ya? Y todo esto, como les dije, filamento grueso, filamento delgado, era, ¿cómo se conocía? Como banda A, ¿no? Y esta partecita nomás, que era la banda I, solamente conformada por filamentos delgados, ¿no? Es la banda I. Y a nivel acá de la unión, banda I y banda A, como vemos aquí, ¡pum! Se forma acá el túbulo T, ¿ya? Y ahí se forma la triada. Entonces les preguntan, ¿a nivel de dónde, en el caso del músculo esquelético, se imagina el túbulo T? ¿A nivel de la unión banda A, banda I? ¿O a nivel de qué estructura, no sé, se forma la banda A, banda I? La unión entre banda A y banda I, a nivel de la triada, ¿no? Ahí les pueden hacer un juego de palabras, pues, ¿no? La cosa es que recuerden que acá se forma la triada, los túbulos T, ¿ya?
Y acá tenemos otra imagen para que ya fijen mejor, ¿no? Porque todo esto se superpone al final, se superpone acá todas las estructuras. Tenemos acá la tríada, ¿no? Conformada por la cisterna, el retículo sarcoplasmático que les decía, dos cisternas y un túbulo T o túbulo transverso. A nivel de dónde se forman, a nivel de la unión banda A, banda I. Acá le vamos a hacer un zoom para que puedan ver, ¿no? Acá, esta es la unión entre banda A, banda I. Y acá lo ven cómo se forma el túbulo T. Ya, el túbulo T. Y esto, todo esto de acá es el retículo endoplasmático liso, ¿no? El retículo sarcoplasmático. Ya, ahí está. Y ahí se forma. Y estos son las cisternas, ¿no? Que van a liberar el calcio. Porque este retículo sarcoplasmático es el almacén de calcio, como ya les dije. A nivel de la unión banda a banda, y recuerden eso. ¿Qué más vemos por acá? Algunas otras estructuras del músculo esquelético. Tenemos que el músculo esquelético está formado por capas de tejido conjuntivo, ¿no? Que le permiten un mayor sostén, mayor resistencia y también su unión con los tendones que les decía, ¿no? Porque el músculo se une a los huesos por los tendones. Entonces tenemos tres capitas de tejido conjuntivo rodeando ahí el músculo. Tenemos de adentro hacia afuera el endomisio, ¿no? El endomisio se encarga de rodear a un solo, a un solo miocito, a una fibra muscular individual, a un rhabdomiocito. Ya el endomisio, eso hace. El tipo y variedad de tejido, que esto ya lo han visto, ¿no? Es tejido conjuntivo laxo, y su contenido son vasos sanguíneos de pequeño calibre, ¿no? Igual terminaciones nerviosas, finas. Ya ahí llegan las terminaciones nerviosas, las más delgaditas, al endomisio. El perimicio ya rodea lo que es un fascículo, ¿no? Y el fascículo a su vez está conformado por varios miocitos. ¿Ya? El fascículo está conformado por varios rhabdomiocitos y todo ese fascículo es rodeado por tejido conjuntivo denso y regular. ¿Ya? El fascículo muscular se rodea por tejido conjuntivo denso y regular que recibe el nombre de perimicio. Por ese perimicio también van a pasar algunos vasos sanguíneos y nervios un poquito más grandes, ¿no? Luego tenemos el epimicio. El epimicio ya rodea todo el músculo. Y del epimicio se va a formar acá el tendón, ¿no? Del epimicio deriva el tendón. ¿Ya? Y el epimicio tiene tejido conjuntivo denso y regular también. Ya envuelve al paquete muscular y por aquí pasan vasos sanguíneos y nervios más grandes ya todavía. Y de estos vasos sanguíneos y nervios grandes se van a ir ramificando, ¿no? Hacia el interior hasta llegar hasta el endomisio. Ya. Vamos a ver también algunas diferencias entre esos tejidos conjuntivos, ¿no? En el caso del cardíaco, en el que solamente encontramos este endomisio, ¿no? No encontramos los demás. Ya. Ahora sí, seguimos acá con la... Ya, esta parte es más molecular, ya. Y esto seguro se han preguntado en histología. ¿Por qué? Porque mi hermana me dijo, y me dio una risa, que algunos se confunden a veces en esta parte. Ya. Tenemos el mecanismo molecular de la contracción muscular. ¿Cómo es esto? Básicamente consiste en un deslizamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos gruesos. ¿Ya? Ah, una cosita que me estaba pasando por acá, que les pueden preguntar. Ya. Acá dentro de las proteínas de los filamentos delgados tenemos la titina, por ejemplo. ¿Ya? La titina, que es la proteína corporal más grande, ¿ya? La titina. Y funciona acá como resorte molecular la titina. ¿Lo ven acá? Son como resortes aquí la titina que une, se une una parte al filamento grueso y la otra parte al disco Z. Y se encarga de estabilizar el filamento delgado de actina. ¿Ya? Y una vez que se da la contracción, permite que nuevamente todo regrese a la normalidad, ¿no? Como un resorte, ya que se estira y vuelve a la normalidad, ¿no? Ya, eso hace la titina, para que se mantenga la longitud normal del músculo, pues no se altere. Es la titina y es la proteína más grande del cuerpo. Y ahora sí seguimos con los deslizamientos del filamento de actina y el estudio de los procesos que pasan para que se dé ese deslizamiento, ¿ya? Porque al final lo que se busca es que se deslice el filamento de actina sobre el de miocina. Y ahí están incluidos algunos otros procesos, ¿no? Que también les preguntan. Entonces tenemos en primer lugar que conocer que el sarcómero, este es el sarcómero nuevamente, al inicio, antes de que se dé la contracción, está relajado, ¿no? Y cuando está relajado es cuando el sarcómero tiene su longitud esa de 2 micrómetros que les decía, ¿no? En la longitud normal.
Pero una vez que se contrae, una vez que se libera el calcio, el retículo endoplasmático y se dan los mecanismos de la contracción que ahorita vemos, el sarcómero se corta. ¿Por qué se corta? Porque se deslizan los filamentos de actina sobre los de miosina. ¿Ya? Si ven aquí la comparación, acá el sarcómero se acortó. Entonces, cuando el sarcómero se acorta, ese es significado de contracción. ¿No? Contracción es simplemente el acortamiento del sarcómero, que al final tú lo ves como el acortamiento de todo el músculo, ¿no? Porque varios sarcómeros se acortan, entonces todo el músculo se acorta. El músculo reduce su longitud y eso es sinónimo de contracción, ¿ya? Ahorita lo vemos. Y entonces te preguntan aquí algunas cositas, ¿no? De qué pasa con las bandas, con las zonas aquí, ¿no? ¿Qué pasa con eso, con cada banda? Entonces, si ves aquí, en la imagen, como solamente se deslizan los filamentos de actina sobre los de miosina, te decía, lo que va a pasar es que la banda ahí se va a cortar, mira, están jalando aquí los filamentos de actina de los discos Z, lo están jalando. Ya vamos a ver que el que se encarga de jalar es la cabeza de la miosina. Ya, entonces lo jala y ven que se reduce aquí la banda ahí, ¿no? Se reduce ahí. Ya está ahí chiquitita ya, ¿no? La banda ahí. ¿Qué más pasa acá? Ven aquí también que se empiezan a superponer la parte terminal acá de los filamentos de actina se empieza a superponer. ¿Qué otra cosa más pasa acá? Bueno, esto no es que pase, ¿no? La banda A, como ven aquí, no se modifica, sigue del mismo tamaño. Porque los que se mueven son los filamentos delgados, no se mueve el filamento grueso, ¿ya? Por eso es que no se modifica. Y eso siempre les preguntan para que se confundan, no les ponen ejercicios así de la banda A, que una persona que realizó este tipo de ejercicio y su sarcómero estaba en cierto porcentaje, ¿no? Al inicio y en cuánto porcentaje se redujo la banda A y así en la contracción, ¿no? Les hacen confundirse, ¿no? Creo que sí les ha venido así en histología. Y lo que pasa con la banda es que no pasa nada, pues no se altera su longitud. Lo único que se altera es la banda. Y ya, pues sí, así preguntan, pues les hacen confundirse. Y parece complicado, pero no pasa nada con la banda. Solamente es para que los confundan a ustedes. Entonces acá tenemos el resumen, ¿no? ¿Qué cambios ocurren en el sarcómero cuando el músculo se contrae? Ya les decía que la banda ahí se acorta y la A no se modifica, ¿no? Porque los gruesos no se mueven lo que son los filamentos delgados. Ah, ya otra que se acorta es la banda H, pues, ¿no? La banda H. Ya, ¿cómo se ve ahí la banda H? Ya. La banda H que está conformada acá, esta, que está conformada entre los dos polos negativos del filamento delgado, ¿ya? ¿Lo ven ahí? Los polos. Ah, es importante también que recuerden los polos negativos y positivos, ¿ya? De los filamentos delgados. El polo negativo es por donde ya no crece el filamento. El polo positivo es por donde crece, sigue creciendo el filamento delgado, ¿ya? Y la banda H está entre esos dos polos finales del filamento delgado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la banda H? También se reduce, pues, ¿no? Cuando estaba relajado, bueno, acá en esta imagen no se aprecia muy bien, ¿no? En sí ya se empieza a superponer y ahí la banda H, miren, ya acá está reducida, ¿no? La, la distancia entre los dos polos. No se puede ver muy bien ahí, pero eso también pasa, ya la banda H se acorta. Pero lo que tienen que acordarse es la banda I y la banda A, y cada componente de la banda I y la banda A. Y acá tenemos, ¿no? Los filamentos, que eso también le he puesto así nada más porque no preguntan mucho, porque esto es más molecular, pero por si acaso, ¿ya? Tenemos los filamentos gruesos, que les decía que están presentes en la banda A, junto con los filamentos delgados, ¿no? Por eso solamente pongo presentes en la banda A. Y solamente están presentes en la banda H. La banda H está conformada por puro filamento grueso, como vemos acá, ¿no? La banda H, aquí, banda H, puro filamento grueso. Ya, entonces tenemos acá la banda A, la banda H. Y estos filamentos gruesos contienen miosina, ya la miosina. Que vamos a ver ahorita las características de la miosina y de la actina principalmente, que son las dos que más le preguntan. La miosina tiene 6 cadenas polipeptídicas en total, ¿ya? Les decía que tenía 2 cadenas pesadas
que está conformada por la cola, la región en bisagra y la cabecita, ¿ya? Esa es la miocina, ¿ya? Pero son dos, así. Esa es la miocina. Y son dos pares de cadenas ligeras. Son dos acá en la región bisagra y dos acá. Y esas cadenas ligeras también reciben el nombre de reguladoras, ya, son las cadenas reguladoras. Ahí tenemos. Y cada molécula de miocina tiene dos cabezas, ¿ya? Unidas a una cola. Esa cola se enrosca, pues, ¿no? Sus colitas se empiezan a enroscar así, así, y forman cada una su cabeza. Y es por eso que dicen que solo es una cola, ¿no? Pero son dos colas que se enroscan ahí. Esa ya es más molecular, pues, pero igual vamos a ver. Ya, lo importante acá es la cabeza de miocina, que es la que va a tener función enzimática en sí la cabeza de miocina tiene, porque tiene función ATPasa. ¿Qué quiere decir ATPasa? Que rompe el ATP, ¿ya? Rompe el ATP en ADP más fosfato inorgánico. Eso va a pasar siempre en la cabeza de miocina. La cabeza de miocina también tiene un sitio de unión para la actina. Y la cabeza de miocina también se encarga de formar lo que son los puentes cruzados. Un puente cruzado, ahí lo anotan, un puente cruzado está formado por la cabecita de miocina y el brazo, ¿no? Más el brazo de la miocina, ¿no? O la región en bisagra, ¿ya? Más el brazo de miocina. Esos son los dos componentes del puente cruzado, ¿no? Porque les decía que la molécula de miocina es así, ¿no? Dos moléculas así enroscaditas con sus dos cabecitas ahí. Ahí. Ya, entonces el puente cruzado está formado por esta región en bisagra, ¿no? Que forma parte del brazo de acá de la miocina, ¿ya? Y la cabecita. Todo eso es el puente cruzado. Es lo único que va a sobresalir y recibe el nombre de puente cruzado, que ahorita lo vamos a ver, que tiene un ciclo todo eso de los puentes cruzados, que seguro lo han visto, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver mejor porque eso ya es más fisiología. Luego tenemos los filamentos delgados, que están, como han visto en la imagen anterior del sarcómero, están anclados en la línea Z, ¿ya? Mediante la ayuda de la titina y la alfa-actinina que hemos visto, presentes en la banda A, ¿no? Junto con los filamentos gruesos, y solamente presentes en la banda I, ¿ya? Solamente la banda I tiene solo filamentos delgados. ¿Qué contienen estos filamentos delgados? Actina, ¿no? Son dos hebras de actina F. Les decía que la actina F o actina filamentosa está conformada por varias moleculitas de actina G, ¿no? Que son globulares. Son dos hebras de actina F. Esta es la actina F que también se enrosca con otras hebras, ¿no? De actina F. Se enroscan y forman el filamento delgado. ¿Ya? Y también contiene lo que son tropomiosina. ¿Ya? Los filamentos delgados también son tropomiosina y troponina. La troponina es un complejo proteico en sí, porque la troponina, como dice acá, tiene tres componentes. La troponina T, que se une a la tropomiosina, la troponina I, que se encarga de inhibir el sitio de la actina para la miocina, y la troponina C, que se une al calcio, ya C de calcio. Entonces acá tenemos troponina T, T de tropomiosina, troponina I de inhibición, ¿no? Inhibición del sitio de unión de la actina para la cabeza de la miocina, y troponina C, C de calcio, ¿ya? Eso hace la troponina. Y la tropomiosina, que es una cadena así proteica, que se encarga de también, junto con la troponina I, con la troponina I, con la TNTI, TNI, ¿ya? Con la troponina I, se encarga de inhibir acá en el filamento de actina el sitio libre para la miocina, ¿ya? Eso hace, junto con la tropomiosina, la troponina I con la tropomiosina, inhiben ahí ese sitio. Y ahora sí vamos a ampliar un poquito más con respecto a cada uno de los componentes proteicos, ¿ya? Tenemos lo que es la miocina, que les decía que estaban dos colitas enroscadas, ¿no? Formaban acá el brazo que contenía la región en bisagra, que es la que se va a doblar para los puentes cruzados, para el ciclo de los puentes cruzados, se va a doblar para dar el golpe activo que ahorita vemos y que se jalen los filamentos de actina. Ya, esta es una región móvil, ya, toda esta región bisagra. Y está dentro de las cadenas pesadas, ¿no? Que les decía que la cadena pesada es todo esto, la colita, el brazo y la cabeza, todo eso se llama cadena pesada. Y cada cadena pesada tiene dos cadenas ligeras, ¿no? Cadenas ligeras, acá están, dos cada uno. Cadena ligera 1, cadena ligera 2. Son cuatro cadenas ligeras y son dos cadenas pesadas.
bueno, acá dice dos vástagos helicoidales enrollados, ¿ya? No, la cosa es que recuerden que son dos cadenas pesadas que se enroscan, ¿no? Acá a nivel de su cola. Y entonces cositas importantes acá de las cabezas, ¿no? De cada cadena pesada de la miosina, es que les dije que tienen lo que es la función ATP-ASA, ¿no? Para hidrolizar el ATP. Tienen dominios de unión a lo que es el filamento de actina. También tienen dominios de unión para el ADP y el fosfato inorgánico, que también se unen a la cabecita. Ya que ahorita vamos a ver, vamos a especificar más eso. Y eso básicamente hacen las cabezas de la miosina, que es el componente más importante, ¿no? Junto con el brazo, que es el que se mueve. Pero gracias al ATP también, ¿no? Y ahí ese de acá es el filamento delgado, ¿no? Que les decía que está conformado por la actina F, ¿no? Son dos actinas F que también se enrollan. Y tienen, están asociadas a lo que son otras proteínas, como son la tropomiosina, ¿no? Que es una cadena, ¿sí? Son cadenitas que se encargan de tapar ahí. Este de acá está tapadito el sitio. Este de acá es un sitio libre de la actina para la miosina, está tapado ahí. Pero no solamente lo tapa la tropomiosina, sino que también lo tapan este complejo de troponinas, ¿no? Que les dije que son tres. La C que se une al calcio, la T que se une a la tropomiosina y la I que inhibe el sitio de la actina para la miosina. Y cada uno tiene su función ahí. Todo inicia con el calcio, pues pero ahorita vemos ya. Entonces acá está el calcio. El rol del calcio en el desencadenamiento de la contracción muscular. ¿Cómo es que cuando el calcio se libera del retículo sarcoplasmático, que no es más que retículo plasmático liso, desencadena lo que es la contracción, ¿no? ¿Qué pasa primero? El primer evento, ¿ya? De ahí vamos a ver cómo se libera y todo eso, pero ahorita supongamos que ya se liberó. Ya se liberó y está interactuando ahí con los filamentos delgados, en este caso con las troponinas, ¿no? ¿Qué va a ser primero? Entonces acá está, como ven, estas moleculitas acá globulares son las actinas G, ¿no? Acá dice actina, actina, actina. Son actinas G. Tienen ahí un sitio de unión para la cabeza de la miosina. Ese sitio de unión está tapadito. Está tapadito tanto por tropomiosina, ¿no? Como por el complejo troponina. Ya, pero ¿qué pasa cuando el calcio viene? Acá está el calcio. Estos, estos rectangulitos azules son el calcio. ¿Qué pasa cuando viene el calcio? El calcio, como les dije, se une a quién? A la troponina C, ¿no? ¿De qué color estaba acá la troponina C? De anaranjadito, ¿no? Está anaranjadito, el calcio viene. Mira cómo se unió acá el anaranjadito. Ya, se une. Se une. ¿Por qué se une? Porque está aumentando en concentración. Se une a la troponina C y eso hace que haya un cambio de conformación. Lo que siempre van a escuchar, cambios de conformación y así, cambios de conformación. Como vimos en transportadores, en transporte de sustancias, los cambios de conformación, ¿no? Y entonces une acá la troponina C y causa un cambio de conformación de todo este complejo de tropomiosina, troponina I y la troponina T. Todo eso ahí. Entonces la troponina I deja libre el sitio. Acá todavía está cubierto, ¿no? Porque está recién uniéndose el calcio. Entonces, en el siguiente movimiento, cuando haya el cambio de conformación, miren acá el sitio libre de la actina para la cabeza de la miosina, ¿cómo está? Está libre ya. Todo eso porque el calcio generó el cambio de conformación de todo ese complejo, de la tropomiosina, de troponina I, de la troponina T. Ya, y acá algo importante que les pueden preguntar, ¿cuántos calcios se pueden unir a la troponina C? Ya, se les pueden preguntar, son 4 calcios. ¿Ya? 4 calcios se pueden unir a la troponina C en el músculo esquelético para que se libere ahí el sitio de unión, ¿no? Para la cabeza de la miosina. Deje libre. ¿Ya? Como dice acá. En resumen, ¿no? Cuando aumenta la concentración de calcio intracelular y el calcio se une a la troponina C, los cambios conformacionales hacen que la troponina T desplace a la tropomiosina y a la troponina I. De modo que la miosina se puede interaccionar ahora con la actina, ¿no? La cabeza de la miosina específicamente, ¿no? Va a interactuar con la actina. Pero ese calcio se va a recaptar, ya va a disminuir, porque no todo el tiempo tu músculo está en máxima contracción, ¿no? Sí está siempre en un periodo de semicontracción, que eso es lo que te determina, ¿qué? El tono muscular, ¿no? El tono muscular. Que eso también es regulado por el uso muscular y por el órgano tendinoso de Golgi, ¿no? Que vamos a ver en sensorial. Por cierto, ya está subido todo el material ya en el Drive para que lo vayan descargando esta semana. La otra semana igual también domingo por ahí o lunes en la mañana les subo todo el material de la semana 3 también, ¿ya?
El tono muscular, ese es regulado por el uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi, que lo vamos a ver, pero también eso se regula por la disminución del calcio, no progresiva. Es un periodo de semicontracción, ¿no? El tono muscular, es el tono, el estado de semicontracción. Entonces el calcio se reduce y la mayoría de sitios libres de lactina para la miocina se empiezan a tapar otra vez, se inhiben otra vez, ¿no? Todo regresa a la normalidad, como está aquí, regresa a la normalidad. La actina nuevamente, su sitio libre se tapa gracias a la troponina I y la tropomiosina, ¿no? Y así, nuevamente regresa todo a la normalidad. En el periodo de relajación, justamente, ¿no? Ya. Ya está ahí todo claro para pasar al ciclo de los puentes cruzados, que es la parte un poquito más complicadita de todo esto. ¿Todo claro hasta ahí? Recuerden, son 4 calcios y esas cositas que les he dicho. Que la banda no se modifica, es lo principal. Me escriban por el chat. Si hay alguna duda o todo está claro hasta ahí. De las 2 diapositivas que hemos visto. ¿Están por ahí? Hola. ¿Está todo claro hasta ahí? Ya. Ya, entonces vamos a pasar ahora a lo que son el ciclo de los puentes cruzados. Esto es un poco más de los procesos que ocurren para que se dé el desplazamiento de los filamentos delgados o los filamentos gruesos que les he dicho. Entonces, acá nuevamente, ¿qué es un puente cruzado? Un puente cruzado, como les dije, está conformado por el brazo de la cadena pesada de la miosina y la cabecita. ¿Ya? Que protruyen acá, vamos a ver. En esta imagen se ve mejor. Acá está. Ven acá que la cabecita de miosina con un poquito del brazo, ¿no? Protruye. Y esa protrusión es lo que forma el puente cruzado. El puente cruzado. Y entonces vamos a ver ahora el ciclo ya de los puentes cruzados. Entonces, este al ser un ciclo, se va a repetir, ¿no? Va a tener periodos que se repiten. ¿Por qué? Porque va a regularse también por lo que son las concentraciones de calcio. Cuando hay un aumento de calcio intracelular, se va a dar lo que es el ciclo de puentes cruzados. Si no hay calcio o disminuye el calcio, que también tiene un mecanismo por el cual disminuye y así sigue disminuyendo el calcio, que vamos a ver ahorita, ya no se va a dar los puentes cruzados, solamente cuando hay calcio, ¿ya? En los periodos de contracción. Y cuando el calcio esté unido a la troponina C, justamente, ¿no? Que les he dicho ya. Y ahí cada ciclo de estos puentes cruzados va a requerir de 2 moléculas de ATP. Esa es otra diferencia con músculo liso, por ejemplo, y con con músculo cardíaco no, porque también se necesita lo mismo. ¿Ya? El músculo cardíaco es casi lo mismo que el esquelético, porque los dos son estriados, pero el músculo liso sí es un poquito diferente. ¿Ya? A diferencia de acá que vamos a ver que van a utilizar 2 ATPs, ¿ya? En músculo liso solamente se usa un ATP, ¿ya? Solamente un ATP en músculo liso, porque también va a ser ciclo de puentes cruzados. ¿Ya? Cardíaco y esquelético, 2 ATPs para los puentes cruzados. Ya, entonces vamos a ver acá cómo se da todo eso y después leemos arriba el resumen, ¿ya? Porque la cosa es que lo entiendan, no es que eh, se memoricen el ciclo en sí. La cosa es que entiendan el ciclo y ya después lo pueden memorizar, no sé, para una exposición o algunas cositas más para su examen, ¿no? Pero la cosa es que nunca se olviden el funcionamiento en sí del proceso. Entonces, acá dice proceso A, proceso B, proceso C, proceso D. ¿Ya? Pero vamos a empezar por el B, ya que es lo veo más didáctico empezar por acá. ¿Ya? Entonces, tú estás en un momento en el que está bajo el calcio dentro de tu miocito. Pero empieza el estímulo, ¿no? Ya vamos a ver cómo se da el acoplamiento ese de excitación entre el nervio y el músculo. Pero ya lo hemos visto, ¿no? Se libera la acetilcolina del terminal axónico, la acetilcolina llega al receptor nicotínico, ¿no? Son 2 acetilcolina, permite el ingreso de sodio. Ese ingreso de sodio va a generar una despolarización, ¿ya? Que va a excitar al músculo, ¿ya? Hasta ahí no me quédate, que el músculo se excite. Entonces esa excitación del músculo hace que se abran los canales de calcio.
se abren los canales de calcio del retículo endoplasmático liso, que ya vamos a ver, del retículo sarcoplasmático. Entonces ingresa el calcio, ¿ya? Ingresa el calcio ahí al interior de la fibra muscular. Y el calcio que ingresa se une a la troponina C y entonces eh, se deja libre acá el sitio de actina, ¿ya? Pero yo te dije que la miocina, la miocina normalmente tiene actividad ATPasa, les dije. Entonces la miocina, siempre que ya ingrese el calcio, la cabeza de la miocina se va a unir a un ATP, ¿ya? La cabeza de la miocina se une a un ATP. Y ese es el primer ATP que se gasta en la contracción, acuérdense. El primer ATP que se gasta en la contracción es para la unión de ese ATP con la cabeza de miocina, ¿ya? Se une ahí, se une. Ya recuerden eso. Tenemos entonces la cabeza de la miocina unida al ATP. Y como tal así, ATP y cabeza de miocina juntos no pueden unirse acá al sitio libre de la actina para la miocina, a pesar de que ya esté libre, pues, ¿no? A pesar de que ya esté sin la troponina ahí, sin la tropomiocina. No se puede unir todavía. Ya no se puede unir. Luego, como les dije, la cabeza de la miocina tiene actividad ATPasa. Y como tiene actividad ATPasa, rompe el ATP, ¿ya? Rompe el ATP. ¿En qué lo rompía? En ADP más fosfato inorgánico. Y también les dije que la cabeza de la miocina tiene sitios de unión también para el ADP y el fosfato inorgánico. Es por eso que el ADP y el fosfato inorgánico no salen ahí mismo de la cabeza de la miocina, no salen, ¿ya? Simplemente se rompe el ATP y sus productos todavía quedan aquí anclados a la cabeza de la miocina. Pero ¿qué ocurrió acá? Hay un ligero movimiento, ¿ya lo ven? Oye, se me movió acá. Ya. Hay un ligero movimiento ya de lo que es el puente cruzado, ¿no? La cabeza y el brazo. Hay un movimiento que genera que ese puente cruzado se torne perpendicular, ¿no? Así les dice el libro. Se torne perpendicular con respecto al filamento delgado. ¿Ya? Acá se pone perpendicular. Luego se libera el fosfato inorgánico. Y cuando ya se liberó el fosfato inorgánico, recién la cabeza de la miocina unida a ADP se puede unir. Se puede unir aquí al filamento de actina, en su sitio libre. ¿Ya? En su sitio libre. Y una vez unido ahí, junto con el ADP, se da lo que es el mecanismo ya de cremallera, ya, es decir, que se va a jalar. Ahí se va a dar lo que es el deslizamiento ya propiamente dicho. ¿Y cómo va a ocurrir ese deslizamiento? Sale el ADP, sale el ADP, y esa salida de ADP genera que la molécula de miocina, la cabeza de miocina, se doble un poquito por su región en bizarra, se dobla. Y mueve el filamento, pues lo mueve, ¿ya? Lo mueve. Y ahí como se ve ya se movió. ¿Y hacia dónde lo mueve? Hacia el extremo negativo, ¿no? Que hemos visto que en el extremo negativo es donde ya no crece. Vamos a ver acá. Acá, ¿no? Aquí, hacia la parte negativa del filamento de actina. Hacia el centro, ¿ya? Hacia el centro o hacia la línea M, banda M, ¿ya? Hacia ahí lo mueve, hacia el centro. Y entonces si se mueve hacia el centro, jala también al disco Z, ¿no? Y se acorta ahí el sarcómero. Solamente se acorta y se modifica, ¿no? Se modifica la banda ahí, ¿no? Se acorta. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre. Y ustedes se preguntarán dónde está el siguiente ATP, ¿no? Porque como viste un ATP nomás acá. Ya, pues el siguiente ATP es el que devuelve el ciclo a la normalidad, pues, ¿no? Vuelta hacia un ATP a la miocina y hace que la miocina, que estaba unida acá a la actina, se libere nuevamente. Y ya tienes nuevamente el inicio de otro nuevo ciclo de puentes cruzados. Entonces ahí está el segundo ATP, pues son dos ATP. ¿Ya? Dos ATP son. A diferencia de músculo liso que les decía que solamente es un ATP, que vamos a ver por qué también un ATP cuando lleguemos a esa parte. Ahorita no hay que ampliarnos tanto en ese aspecto. ¿Ya? Son dos ATPs. Uno para que se dé lo que es el movimiento en sí, el desplazamiento, como hemos visto aquí, y otro para que se libere nuevamente y esa miocina pueda nuevamente realizar el mismo movimiento, pues, el deslizamiento de los filamentos, porque si no, también se queda ahí, se queda pegada ahí al filamento de actina y se da un periodo de contracción masiva, ¿no? O se queda rígido ahí tu músculo. Ese es el popular rigor mortis, que ocurre cuando no hay ATP. Cuando no hay ATP, por eso es que el muerto ya es duro, ya pues, ¿no?
está todo duro porque sus músculos están así como en un estado de contracción permanente, porque la miosina está pegada ahí al filamento de actina, nunca se va a separar porque se ha perdido el ATP, porque ya se detuvo todos los procesos metabólicos, se detuvo la glucólisis, se detuvo el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y nunca más se produjo ATP porque ya la persona está muerta, ¿ya? Y nunca más vuelve a producir energía para una nueva contracción. Y eso se conoce como rigor mortis cuando no hay ATP, ¿no? Vemos que el ATP es importante ahí, ¿no? Para que se devuelva al periodo de, de preparación antes del deslizamiento del filamento de actina, ¿no? ¿Ya? Cuando disminuye el ATP. Una persona muerta, por ejemplo. Como le he puesto por acá, creo. Acá está, ¿no? En ausencia de ATP, este estado es permanente, ¿no? ¿Cuál estado? El estado en que la miosina está pegada acá al filamento de actina. Eso es permanente ya, porque no hay ATP, pues no hay ATP para que se libere la miosina de la actina y se dé el movimiento. Ya, y se conoce como rigor mortis, que les pueden preguntar. Es cuando no hay ATP. Eso preguntó, me parece, el doctor en la conferencia de músculo esquelético, ¿no? Cuando no hay ATP, ¿qué pasa? O que expliquen el fenómeno rigor mortis. Es simplemente porque ya no hay ATP, ¿no? La persona ya no realiza sus procesos metabólicos. ¿Ya? Y entonces ahora sí vamos a leer la parte de esto y agregar algunas cositas, ¿no? Tenemos, em, empezamos desde acá, ¿no? Les dije el ATP. El ATP que se unió a la miosina, desde la parte B empezamos. El ATP se unió a la miosina, lo que cambia la conformación de la miosina de modo que se libera de la actina, ¿no? Porque al inicio estaba pegado, porque ya se dejó libre el sitio, ¿no? Entonces el ATP se, se une a la miosina y permite que la miosina se separe de la actina. Y se desplaza hacia dónde, hacia el extremo positivo, ¿no? Vemos aquí que estaba dobladito, pero se pone recto, se pone perpendicular hacia el extremo positivo, ¿ya? La miosina se mueve al extremo, bueno, perdón, el puente cruzado, ¿no? Se mueve hacia el positivo para jalarlo, ¿ya? Pero lo que se mueve en sí, se desplaza, es el filamento delgado, el de actina, hacia el extremo negativo que ahorita vemos aquí, ¿no? El filamento grueso, el puente cruzado, se mueve hacia el extremo negativo, se torna perpendicular, ¿no? Como les dije acá, se pone perpendicular así, perpendicular. Está como que retrocede para luego avanzar, pues, ¿ya? Retrocedió un poquito, y hasta donde retrocedió hacia el positivo, para que logre jalar, hasta que agarra fuerza. Y eso recibe un nombre también, por ahí lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, una vez que se torna así perpendicular la cabecita de la miosina, se produce la hidrólisis de ATP, como les dije, ADP y fosfato inorgánico. Entonces, esos productos permanecen unidos, ¿no? Porque les decía que la cabeza miosina también tiene dominios de unión a ADP y fosfato inorgánico. Y y el puente cruzado, como dice acá, se extiende perpendicularmente, ¿no? Eso ya había pasado antes, ¿no? En el movimiento hacia el extremo positivo que les decía. Se extiende perpendicularmente hacia el filamento de actina, pero todavía sigue sin unirse a la actina, ¿no? Sigue estando así, no, sin unirse a la actina. Finalmente tenemos ya que la miosina se une nuevamente a la zona de la actina, ¿ya? Pero antes de que se una, todo ese periodo, mientras que se cargó, se movió así para atrás, para que lo jale al filamento de actina, se llama el, el tiempo de potencia, ¿ya? El tiempo de potencia, el periodo de potencia o el tiempo de generación de fuerza, ¿ya? Todo ese periodo hasta que se unió y hasta aquí, ¿ya? Hasta que se unió. Ya no confundan, ahorita vamos a ver el otro término, ¿ya? Esto es periodo de potencia o periodo de generación de fuerza, tiempo de fuerza, ¿ya? ¿Qué les decía luego? Que se libera ya el ADP, ¿no? Antes se liberó el fosfato inorgánico, luego se libera el ADP y se produce el golpe de potencia, ¿ya? Eso es diferente, ¿no? Diferente tiempo de potencia, periodo de generación de fuerza o tiempo de generación de fuerza que golpe de potencia. El golpe de potencia ya es lo que les decía el mecanismo de cremallera, ¿no? Que es lo que jala, que permite que se jalen los filamentos de actina hacia el centro del sarcómero, ¿ya? Y se pone nuevamente acá la miosina, se, se queda ahí unida a la actina, ¿no? Como dice acá, se vuelve la miosina a su estado de rigidez. Y luego se une un ATP nuevamente, y esa unión del ATP permite que la miosina se separe de la actina, ¿ya? Entonces, cositas claves acá que les dije,
Todo esto cuando ya desde la hidrólisis del ATP, ¿no? Desde la hidrólisis, desde acá, ¿no? Desde la hidrólisis del ATP hasta que se pone recto la cabeza de miosina ahí con lactina, ¿cómo se llama? Periodo de potencia, ¿no? Tiempo de potencia o tiempo de la generación de fuerza. ¿Y cómo se llama ya cuando se produce ese desplazamiento, ¿no? Este mecanismo que se da entre estos dos tiempos, entre que se une y que se mueve, se llama el golpe, ¿no? Ese es el golpe de fuerza. Golpe de fuerza, golpe de potencia, golpe activo, les dicen, ¿no? ¿Ya? Ojalá me hayan entendido esa parte. Ya después hay algunos datitos que les pone el libro también, que por ejemplo el efecto FEN. El efecto FEN se produce cuando hay una mayor magnitud de trabajo muscular que requiere, por lo tanto, un mayor uso del ATP, ¿no? Más ATP se va a usar, más ciclos de puentes cruzados se van a dar. ¿Ya? Más. Porque esto de acá solamente entre un filamento de actina y un filamento grueso, ¿no? Pero hay un montón de estos que se dan al mismo tiempo. ¿Ya? Y mientras más se dé, es porque tú necesitas hacer mayor cantidad de trabajo, ¿no? Mayor magnitud de trabajo. Mientras más ATP se use, mayor magnitud de trabajo. Ese es el efecto FEN. Ya, entonces hasta ahí me han entendido. Ese es el ciclo de los puentes cruzados que permite el deslizamiento de los filamentos de actina sobre los de miosina, que es la definición del mecanismo de contracción molecular. Esa parte. ¿Sí me entendieron? O vuelvo a repetir alguna parte de los puentes cruzados. Hola. Es importante esta parte que se me haya entendido. Si no, normal, lo vuelvo a repetir. Ah, ya, sí se entendió entonces. Ya, entonces, sigamos avanzando. Ya, eso es por parte de lo que es la contracción, ¿no? Pero ahora el calcio tiene que regresar nuevamente a donde estaba, ¿no? ¿Y dónde estaba el calcio? En el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Entonces tiene que regresar ahí. Pero no solamente ahí por ahí puede disminuirse el calcio, ¿ya? Pero ese es el principal mecanismo, que tiene que regresar al retículo endoplasmático liso. Entonces la relajación ocurre principalmente cuando la bomba de calcio ATPasa, les dije, ¿no? Que había una bomba de calcio ATPasa. Es transporte activo primario también, ¿ya? Que mete el calcio adentro en el retículo sarcoplasmático, ¿ya? Transporte activo primario. Esa bomba de calcio ATPasa recibe un nombre especial, cerca, ¿ya? Cerca le dicen. La bomba de calcio del retículo sarcoplasmático, por eso se llama cerca. ¿Ya? La bomba de calcio del retículo sarcoplasmático, cerca, nunca se olviden. Y cerca tienen todos los músculos, pues cerca tiene el corazón, cerca tiene el músculo liso, ¿ya? Su bomba de calcio ATPasa, porque usa ATP para meter calcio, pues, ¿ya? Vuelve a acumular el calcio dentro del retículo sarcoplasmático. Entonces, ¿qué pasa? La concentración intracelular de calcio o la concentración dentro del citosol, ¿ya? Se reduce. Y se libera el calcio y la troponina C y la tropomiosina vuelve a bloquear el lugar de fijación de la miosina en la actina, eso como ya les he dicho, ¿no? Mientras la concentración intracelular de calcio sea baja, el ciclo de formación de puentes cruzados no puede ocurrir, eso también les he dicho, ¿no? Cuando esta concentración de calcio es baja, no va a haber ciclo de puentes cruzados, porque es necesario los puentes cruzados. Para que se libere el sitio de unión, puede la actina a la miosina, si no, no se va a poder. Ya entonces acá vemos una imagen de cómo es que algunos mecanismos para reducir el calcio intracelular, ¿ya? Principalmente es ¿no? El del cerca, ¿ya? Que tenemos acá que la bomba de calcio ATPasa secuestra acá el calcio nuevamente, ¿no? La secuestra y la mete aquí al retículo sarcoplasmático, ¿ya? La bomba de calcio, que te mete dos calcios y te saca dos hidrógenos, pero te usa ATP directamente, pues por eso es transporte activo primario, ¿ya? Te usa ATP directamente. No es como el transporte activo secundario que utiliza el sodio, ¿no? Que les decía. El sodio, el gradiente de sodio que aumenta, ese aumento de sodio permite el paso de otras moléculas, ¿no? O la salida de otras moléculas. Se usa la energía secundaria al aumento de sodio extracelular generado por la bomba de sodio ATPasa, ¿no? Que eso ya lo hemos visto. Entonces acá dos moléculas de calcio ingresan al retículo sarcoplasmático y se empieza a acumular el calcio nuevamente aquí para regresar toda la normalidad. El calcio una vez llega adentro acá la luz del retículo endoplasmático liso, ¿no? Retículo sarcoplasmático, se une a la calreticulina, ¿ya? A la calreticulina y a otra proteína que es la calsecuestrina. Esta es la principal. Hay más calsecuestrina aquí, ¿ya?
porque secuestra el calcio. Por eso se llama calcicoestrina. Y esa es la principal. Pero también hay calreticulina, ya no solamente calsecuestrina, como por ahí seguro se recuerdan, ¿no? Hay dos proteínas que se encargan de fijar acá el calcio dentro del retículo endoplasmático liso. Calreticulina y calsecuestrina, pero principalmente la calsecuestrina. Y así se guarda el calcio por ese mecanismo. Pero también hay otro mecanismo, ¿no? El calcio también puede salir por el intercambiador, ¿no? Este que hemos visto. El intercambiador de sodio-calcio, ¿no? Que permite el ingreso de sodio y la salida de calcio. O al revés, también podría permitir la salida de sodio y el ingreso de calcio. Pero en este caso funciona al revés, ¿ya? Este intercambiador se acopla ya, se acopla a cuando la célula está despolarizada o cuando está repolarizada, ¿no? En periodo de repolarización. En este caso, la fibra muscular esquelética está en un periodo de repolarización, ¿no? Ya, porque entonces está saliendo el calcio, hasta que se relaja nuevamente la fibra muscular esquelética. Sale el calcio y ingresa el sodio. Y es así, ¿no? 3-1, 3 sodios y un calcio. Y esto puede ser al revés también, ¿no? Pero en este caso tiene que ser así, para que se disminuya el calcio. Tiene que salir el calcio que se acumuló adentro para la contracción. Otra forma también es que hay una bomba de calcio TPasa también en la membrana plasmática. ¿Ya? Pero esta no se llama cerca, ¿ya? Pero tiene el mismo mecanismo que el cerca, pero no se llama cerca, porque no está en el retículo sarcoplasmático, ¿ya? Está en la membrana plasmática, está en el sarcolema, por eso no se llama cerca, pero es lo mismo. Mete hidrógenos y te saca el calcio afuera y te utiliza ATP, por eso transporte activo primario también, ¿ya? Te saca calcio hacia el extracelular. Y de esa manera también se disminuye la concentración intracelular de calcio, ¿ya? Pero si te preguntan por el principal mecanismo es este, el del cerca, ¿ya? Que hay otras cositas aquí que ahorita vemos, ¿ya? Este cerca, toda esta bomba que se llama cerca, está siendo inhibida en un inicio, ¿ya? Por una proteína que se llama el fosfolambán, ¿ya? PLB o también le pueden decir PLN, ¿ya? Fosfolambán. Se escribe así, fosfolambán. Cuando este fosfolambán es fosforilado, le pones un fosfato. ¿Y quién fosforila el fosfolambán? La pKa, ¿ya? Fosfolambán. Fosfolambán. La pKa fosforila. La pKa. Lo fosforila el fosfolambán. Ese fosfolambán se disocia acá del cerca. Se separa acá. Entonces, fosfolambán separado ya. Fosfolambán. Fosfolambán con su fosfato, que fue dado por la pKa, se separa del cerca. Y el cerca se abre y permite que se meta el calcio nuevamente y se regrese. Pero eso principalmente es mediante la excitación del músculo con otros receptores, porque el músculo no solamente tiene receptores nicotínicos que permiten el ingreso de sodio y que luego ingrese calcio. El músculo también tiene otros receptores que vamos a ver, también tiene receptores beta adrenérgicos. Y como son beta adrenérgicos están acoplados a la proteína GS, la GS aumenta el AMP cíclico, ¿no? El AMP cíclico estimula PK y la PK hace que más rápido se den los mecanismos de relajación en el músculo. Esto pasa también en el músculo cardíaco, igualito. Más rápido se den los periodos de relajación y también más rápido se den los periodos de contracción. La PK. Porque también fosforila canales de calcio, que vuelta te meten calcio, la PK. Y así que ahorita vamos a ver una imagen por ella. Pero esto es lo principal que deben conocer. Esto es lo normal. En un mecanismo de excitación por ingreso de sodio y luego de calcio, que ahorita vemos, ¿ya? Y otra parte importante es que ahorita vemos lo que les he dicho hace rato, ¿ya? No se queden con eso. Ahorita lo profundizo más en ese aspecto, solamente para que no se queden que solamente el músculo se contrae porque entra sodio y luego ingresa calcio. No solamente se contrae así. Hay otros estímulos, otros receptores dentro de la membrana muscular, no solamente los receptores nicotínicos que permiten el ingreso de sodio por la acetilcolina, ¿ya? No solamente eso. Entonces tenemos ahora fuentes de la energía para la contracción muscular. ¿De dónde es que saca el músculo esquelético el ATP? ¿No? Porque el ATP es necesario para la contracción. ¿Ya? ¿De dónde es que lo saca? Son tres mecanismos.
Tres mecanismos principales. El primer mecanismo, esto lo iba a subir a mi Instagram, pero no sé, dije mucha cosa, ya le subo ya. Ya. El primer mecanismo es la vía de la fosfocreatina, ¿ya? Anótenlo ahí y ahorita les explico cada uno. Esa es la primera vía. Acá está en esta imagen las dos. ¿Ya? La fosfocreatina o el fosfato de creatina, ¿ya? Esa es la primera. La segunda es la glucólisis. Glucólisis anaerobia. Y el tercer mecanismo donde el músculo puede sacar ATP es todo el metabolismo oxidativo. Metabolismo oxidativo. ¿Qué moléculas se usan para el metabolismo oxidativo? Glucosa y ácidos grasos, ¿ya? De ahí se saca la energía, pues no va a sacar la energía de las proteínas. Siempre es de los glúcidos o de las grasas. De ahí sacas energía ya, porque si sacas energía de ahí de las proteínas, de ahí te quedas sin recursos para otras funciones más importantes, ¿no? Porque las proteínas son importantes para otras cosas, pues no tanto para que formen ATP, ¿no? No tanto para que se usen, se destruyan y forman ATP. Pero glucosa, sí, la glucosa se destruye y forma ATP. Ácidos grasos, las grasas se destruyen y forman ATP, ¿ya? Esos tres mecanismos utiliza el músculo para generar ATP. Entonces, de estos tres, tú al final formas ATP. ¿Cuál es el que más formas ATP? En ese orden también está. Con la fosfocreatina tú generas un ATP más. Con la glucólisis anaerobia tú generas 2 ATPs más. ¿Ya? 2 ATPs. Y con el último mecanismo de oxidativo y glucosa, de ácidos grasos, ¿ya? El metabolismo oxidativo de esos componentes, tú generas los 36 o 38 ATPs que vas a ver cuando veas el metabolismo de los carbohidratos en la fosforilación oxidativa. Cuando veas fosforilación oxidativa, no, ahí. Es bien facilito. Ya son 36, 38 ATPs que se generan en total, ¿no? Desde glucólisis, ciclo de Krebs y llegas hasta la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Ya son 36 o 38 ATPs, dependiendo si es malato aspartato o glicerol 3-fosfato, ¿no? La lanzadera, ¿no? Que seguro te acuerdas algo, ¿no? Dependiendo de la lanzadera. Ya, pero eso lo vas a estudiar después, ¿ya? Son varias cosas, pero que tienes que relacionar siempre, pues estamos viendo músculo, pero te estás dando cuenta que te estoy diciendo otros temas, que tienes que siempre ahí ir relacionando esas dos cositas, ¿eh? Fisiología, farmacología, bioquímica, hasta microbiología también te das cuenta que te he metido acá en algunas cosas, ¿no? Hasta microbiología, siempre relacionando todo, para que no se aísle pues lo que aprendes en un curso con lo que aprendes en otro. Y entonces acá tenemos el primer mecanismo, que es la del fosfato de creatina. Tú sabes que cuando rompes el ATP, la cabeza de miosina rompe el ATP, te quedas con ADP, como dice acá, te quedas con ADP. Y ese ADP al toque tú lo puedes usar para recaptarlo, o sea, cuando se libera de la cabeza de miosina, te quedas con ADP, ¿no? El ADP se queda libre por ahí. Pero ¿cómo harías para conseguir al toque ATP? Le metes un fosfato más, ¿no? Le agregas un fosfato más al ADP para que se transforme en ATP, ¿no? Porque ADP es adenosín difosfato, ATP es trifosfato. Entonces, ¿de dónde sacas ese fosfato más? Ya, pues aquí es donde entra lo que es la fosfocreatina o el fosfato de creatina, ¿ya? Que lo que hace es vamos a hacer ahí para que me entiendas acá mejor. Lo que hace es que el fosfato de creatina. Como se llama fosfato de creatina, es una molécula de creatina con un fosfato, ¿ya? O mejor así lo voy a hacer, ¿ya? Creatina y tienes un fosfato. Y acá tienes al ADP. Entonces, tú quieres a ese ADP darle un fosfato. ¿Y ese fosfato dónde lo sacas? Del fosfato de creatina. ¿Ya? ¿Y qué enzima realiza ese proceso? Porque siempre son las enzimas las que realizan los procesos, ¿no? O sea, en sí los procesos se pueden dar normalmente, pero las enzimas son las que aceleran, ¿no? Aceleran las reacciones químicas, ¿no? Son biocatalizadores orgánicos que ya deben haber visto, ¿no?
Tienen que leer su librito, el Harvey siempre, ¿ya? El Harvey en vacaciones, porque es más simple el Harvey, ya cuando estén en clases leen el Harper, que es donde les preguntan así literal, pero el Harvey para que entiendan. Entonces el fosfato de creatina le va a dar ese fosfato al ADP, y la enzima que realiza ese proceso, hay una enzima acá, ya, una enzimita, que se llama creatinquinasa, ¿ya? ¿Ya? Y es el proceso que ocurre acá, acá está. Bueno, creatinquinasa o creatinfosfoquinasa, ¿ya? Pero en los libros también lo encuentra como creatinquinasa. Ya vamos a ver ahí las creatinquinasas que son varias familias, ¿ya? En el músculo está la creatinquinasa CKMB se llama, ¿ya? No, MM. Sí, MM creo que es. MM. ¿Ya? En el músculo esquelético, MM. Porque también tenemos una creatinquinasa en el cerebro, que es este BB, y una creatinquinasa en el miocardio, en el corazón, que es la MB. ¿Ya? Pero acá se ve la MM. MM creo que es. Ahorita lo vemos también eso de ella. O sea, esto solamente es un panorama general. Entonces, igual acá tenemos el fosfato de creatina y el ADP. El fosfato de creatina le va a dar su fosfato al ADP y vas a tener ATP. Consigues un ATP, pues a partir de ese ADP que se liberó de la cabeza de la miocina, ¿no? Al toque nomás, ahí tienes un ATP más. Eso lo hace la creatinfosfoquinasa o creatinquinasa. ¿Ya? Y lo que te queda es creatina al final, pues te queda creatina. ¿Ya? Y esa creatinquinasa es una enzima que cataliza el proceso de ida y de vuelta. Ya vamos a hacerla acá. De ida y de vuelta lo hace. Tienes la creatina con su fosfato, ¿no? Fosfocreatina. Y tienes al ADP, ¿ya? Entonces, la reacción, como te digo, es de ida y vuelta, la catalizada por la enzima, la creatinquina. Esas son enzimas que catalizan reacciones reversibles, le dicen ahí, ¿no? En bioquímica, reversibles. Es una reacción reversible porque es de ida y vuelta, ¿no? La flecha va en las dos direcciones, para allá y para acá. Y al final lo que obtienes es ATP y la creatina se queda como creatina, sin el fosfato ya pues, ¿no? Ya. Y este ATP lo usas para la contracción. Por eso es que los que van al gimnasio, ¿no? Toman sus suplementos así de creatina. Tienen más creatina de esto para que al final tengas también más fosfocreatina y generes más ATP. Esa es la base de los suplementos con creatina, ¿no? Importante ahí para el músculo, para aumentar el trabajo muscular. Más ATP sacas de ahí. Pero eso también tenemos en el cuerpo normalmente, ¿no? Lo que hacen los suplementos es solamente aumentar. Ya, ahí tenemos una forma. La otra forma que te dije es la glucólisis, ¿no? La glucólisis anaerobia, que justamente se llama glucólisis anaerobia porque solamente utilizas el ATP, utilizas dos ATP generados por solamente el proceso de la glucólisis. Hasta ahí nomás. No te metes con el ciclo de Krebs ni con la cadena transportadora de electrones ni la fosforilación oxidativa que te genera todo y al fin. Te quedas ahí nomás hasta la glucólisis. Que la glucólisis, si has leído, es un proceso en el que se utiliza dos ATPs. No, perdón, claro, se utiliza dos ATPs al inicio. No hay una fase inicial, ¿no? Que es la fase de inversión, que se utiliza dos ATPs. Y al final ganas cuatro ATPs, ¿no? Pero la ganancia neta, ¿cuánto es? Lo que ganas en sí, dos ATPs nomás, ¿no? Eso es lo que ganas, eso es lo neto. Ya eso lo vas a leer en glucólisis, ¿no? Cuando veas ahí. Es la ganancia neta. Y esto justamente también lo utiliza el músculo, esos dos ATPs de la glucólisis anaerobia, ¿ya? La glucólisis. Porque porque es el ATP generado antes de que se inicien los procesos en la mitocondria, ¿ya? Por eso es anaerobia, no utiliza oxígeno. Y eso está aquí justamente. Y esa glucosa, ¿de dónde la sacas? La sacas justamente del glucógeno que tienes en tu músculo, porque el músculo, al igual que el hígado, almacena glucógeno, ¿ya? Hay glucógeno muscular. Y entonces ese glucógeno muscular se transforma en glucosa 6-fosfato a través de una enzima que es la fosforilasa muscular, que ahorita vemos ya más amplio eso de acá. La fosforilasa muscular transforma el glucógeno muscular en glucosa 6-fosfato, ¿ya? Y esa glucosa 6-fosfato es la que entra a la glucólisis, ¿no? Porque si recuerdan, la glucólisis era glucosa 6-fosfato, la fructosa, ¿no? Fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, y luego te llegas así a las demás moléculas, ¿no? También es fácil glucólisis de aprender. Entonces tienes la glucosa 6-fosfato, que realiza la glucólisis, y ahí también te genera los ATP. ¿Cuántos ATP te generaba? Dos nomás.
2 de forma neta, ¿no? Porque te genera 4, pues, pero al inicio usaste 2 en la glucólisis, cuando veas, ¿no? Y el último mecanismo que te agarra toditito, ¿ya? Es la fosforilación oxidativa, ¿ya? Te agarra todo. Te agarra glucólisis, te agarra, acá antes de glucólisis está ciclo de Krebs, ¿no? Y en el ciclo de Krebs también entran lo que son los ácidos grasos. Porque los ácidos grasos, vas a ver cuando lleves degradación de ácidos grasos, se degradan hasta acetil-CoA. Y justamente el acetil-CoA es el que ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? El acetil, ¿no? El acetil ingresa al ciclo de Krebs. Y de la glucólisis te sale el piruvato, ¿no? Y el piruvato también se transforma en acetil-CoA. ¿Ya? Entonces glúcidos y lípidos ingresan al ciclo de Krebs. Y luego del ciclo de Krebs hay lo que es la fosforilación oxidativa, ¿no? Y eso te genera ATP. Y ahí están los 3 mecanismos, pues son estos 3. Ya, glucólisis anaerobia, fosforilación oxidativa y la vía de la creatininfosfato quinasa, ¿no? El fosfato de creatina. Ya de ahí también saca ATP. Hay un cuarto mecanismo también, que esto lo he puesto del Harper, ¿ya? Pero el Guyton te menciona esos 3 que te he dicho. O sea, según la fisiología, es esos 3 que te he dicho. Pero el Harper te agarra otro mecanismo, que lo hace otra enzima. ¿Ya? Mira, tú tienes, por ejemplo, acá el ATP, ya se da la contracción y se libera el ADP y el fosfato inorgánico, como te he dicho. Ese ADP que se liberó también puede, puede ser utilizado por otra enzima, que es la adenilil quinasa. La adenilil quinasa, a partir de 2 moléculas de ADP, ¿ya? Te forma un AMP y un ATP. Si te das cuenta, 2 ATPs, ¿cuántos fosfatos son? Son 2 acá, son 4, ¿no? 4 fosfatos. ¿Ya? Entonces, esos 4 fosfatos, la adenililquinasa los distribuye así, en una AMP, ¿cuánto es? Un fosfato. Y un ATP, que son 3 fosfatos. Y ahí tienes el otro ATP. Es otro mecanismo, ¿ya? Son esos mecanismos básicamente los que usa el músculo para conseguir ATP. Pero esto, como te digo, es del Harper ya que le he tomado. ¿Ya? Porque para hacer estas clases me leo varios libros, pues. Le agrego información a lo que ya tengo. Y esto de acá según bioquímica, pues. Pero en fisiología estos 3 nomás que les he dicho, ¿ya? Esto por si acaso, ya de la adenililquinasa o adenilato-quinasa, ¿no? Que es diferente a adenilato-ciclasa, ¿no? No vayan a confundir con adenilato-ciclasa. Esa es la que hemos visto en señalización, al que está acoplado a proteínas G por ahí. A GS, ¿no? La adenilato-ciclasa. Este es adenilato-quinasa o adenililquinasa. Y entonces todo claro hasta ahí. Vamos a profundizar en cada uno de los mecanismos. Pero es importante que me hayan entendido esto. Ahorita profundizamos en lo que es glucólisis anaerobia, la vía del fosfato de creatina. ¿Pero hasta ahí me entendieron? Ya. Entonces empezamos con la más simple que les dije. El fosfato de creatina que te genera un ATP y ese tiene su vía también que lo estudian en bioquímica. ¿Ya? Pero acá, una vez acá te lo explico, ¿ya? Porque también acá se supone que el ciclo es que te enseña algunas cosas de bioquímica también, ¿no? Es todo en general, relacionando siempre. Ya, entonces tenemos la vía del fosfato de creatina. ¿De dónde viene esa creatina fisiológica que nosotros tenemos normalmente en el cuerpo? Entonces acá vamos a ver la síntesis de la creatina, como dice acá. Creatin síntesis. Todo empieza en el riñón, ya, este es el riñón. En el riñón tenemos una enzima que es esta, la... A ver, por acá tengo los nombres anotados porque estos nombres siempre me olvido. Acá. La enzima se llama arginina glicina-aminotransferasa. ¿Ya? Vamos acá, ¿no? Acá está. La arginina glicina aminotransferasa, esa es una enzima del riñón, que lo que hace es tomar una arginina y tomar una glicina y formar 2 productos. Una es la ornitina, que lo vas a ver en ciclo de la urea, la ornitina, ¿ya? Y el otro producto es la guanidinoacetato, ¿ya? Guanidinoacetato. Eso pasa en el riñón, ¿ya? Por la arginina, glicina, amidinotransferasa, ¿ya? Forma el guanidinoacetato. La ornitina ya te dije que eso lo vas a ver en ciclo de la urea, que el ciclo de la urea es sencillo también, que puedes ir leyendo, ciclo de la urea es bien sencillo. Ya, guanidinoacetato. Este producto guanidinoacetato viaja por la sangre ¿hasta dónde? Hasta el hígado. Ahí se me movió. Ya, viaja hasta acá, al hígado. Y acá en el hígado vamos a encontrar otra enzima, que es la guanidinoacetato metiltransferasa, que lo que hace es metilar
al guanidinoacetato, por eso se llama metiltransferasa. Te transfiere un grupo metil a la guanidinoacetato. ¿Ya? Guanidinoacetato que obtuviste del proceso anterior que se dio en el riñón, se transforma a otros productos, ¿ya? Mediante esta enzima, la guanidinoacetato metiltransferasa, que utiliza un cofactor, ¿ya? El cofactor de la guanidinoacetato metiltransferasa que te pueden preguntar es la S-adenosilmetionina, ¿ya? De ahí sacan los grupos metilo, pues. Este cofactor le da los grupos metilo a la enzima, ¿no? Para que le dé acá al guanidinoacetato, ¿ya? El S-adenosilmetionina. Le da el grupo metilo acá al guanidinoacetato y lo transforma en creatina, ¿ya? Y entonces si te preguntan dónde se sintetiza creatina, en el hígado, ¿no? Pero la creatina vino, ¿dónde se inició todo su proceso? En el riñón, ¿ya? Pero donde se produce finalmente es en el hígado, ¿no? Donde se produce casi todo en el hígado, la creatina, ¿ya? Y entonces ese adenosilmetionina ya pues también se transforma en otra cosa, ¿no? Porque le dio su grupo metilo, se transforma en un S-adenosil homocisteína, ¿ya? Pero eso no es importante. Recuerden esto de acá. Y eso tuvo la creatina, ¿ya? A partir de esta reacción con esta enzima, ya que utilizó el guanidinoacetato y como cofactor a esta, el S-adenosilmetionina, el SAM, ¿ya? Se produce creatina. Esa creatina, producida en el hígado, viaja por la sangre. Aquí está en la sangre nuevamente, miren. Acá está la creatina que está en la sangre. De la sangre se va a varias regiones del cuerpo, ¿no? Que necesiten creatina, ¿no? El músculo cardíaco, el músculo esquelético, ¿ya? Bueno, acá en este caso, en esta imagen que saqué de un artículo, es la creatina se va a usar para la contracción del músculo cardíaco, ¿ya? Este de acá ahora es una fibra muscular cardíaca. Pero imagínate que es una fibra muscular esquelética, porque es lo mismo, ¿ya? Cardíaco y esquelético es lo mismo, la creatina. Se usa acá también en este caso. Entonces la creatina ingresa por su transportador de creatina, ¿no? Ingresa por ese transportador de creatina que está en la membrana. La creatina, una vez dentro de la célula muscular esquelética, en este caso, ponte que es una célula muscular esquelética, como te digo, la creatina se va a fosforilar para que tú tengas fosfocreatina, ¿ya? Y eso justamente lo hace la creatinquinasa, ¿ya? Creatinquinasa. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Acá, para este lado, porque la flecha está por acá. Porque digo que esta enzima es para los dos lados, es reversible, ¿ya? Tanto de un lado para el otro. Entonces la creatinquinasa, como está acá, la enzima, fosforila acá la creatina y te formas fosfato de creatina. Y ahí ese fosfato de creatina es utilizado para reciclar el ADP, ¿no? Para formar el toque ATP, ¿ya? La fosfocreatina. Acá está, ¿no? Acá está. La fosfocreatina, mediante la reacción catalizada, la que ya te expliqué, ¿no? Por la creatinquinasa, toma el ADP y el fosfato de la fosfocreatina lo transforma en ATP. ¿Ya? Y el ATP ya lo puedes usar ya, ¿no? Para la contracción. Hasta que nuevamente el dominio ATPasa de la cabeza de la miocina lo utilice para regresar nuevamente a ADP, ¿no? Y ahí como que circula todo, ¿no? Y de esa manera se recicla, pues, y ahí el músculo al toque capta ATP nuevamente, ¿no? Porque viene acá de la fosfocreatina, ¿ya? Se formó aquí el ATP, gracias a que el fosfato se le brindó acá al ADP, ¿ya? Y eso es lo que ocurre principalmente, ¿ya? De ahí para otro lado no te fijes porque es otra cosa de ahí. Y acá está nuevamente lo mismo, el mismo proceso. La cosa es que te acuerdes el mecanismo. Es simple también esto de la formación de creatina y te preguntan en bioquímica también. Entonces, ¿dónde empieza? En el riñón. La arginina, glicina, aminotransferasa transforma de arginina y glicina, lo agarra esos dos aminoácidos y transforma el guanino, acetato y la ornitina. La ornitina se usa para formar urea, ¿no? En el ciclo de la urea. Luego tenemos el guanino acetato que llega hasta el hígado, donde por la enzima guanino acetato metiltransferasa se metila, ¿no? Y ahí se obtiene la creatina, ya que se usa acá para el ciclo el ciclo mediado esto de la fosfocreatina, ¿no? Por la creatininquinasa. Y acá, ¿dónde encontramos, en qué órganos encontramos alguna de las enzimas, ¿no? Por eso también me gustó esta imagen, porque bien te da la ubicación de todo, ¿no? Blanquito, como vemos acá, la encontramos la arginina, glicina, aminotransferasa, la encontramos en bastante concentración esta enzima a nivel del riñón, miren, a nivel del riñón, ¿ya? En sí, todas las dos enzimas, estas dos, la arginina, glicina, aminotransferasa y la guanidinoacetato metiltransferasa están
en ambos órganos, ya tanto en riñón como en hígado, pero la que predomina es esta, pues, ¿no? La que va a realizar la primera acción, ¿no? Acá vemos que está mayor predominio, ¿no? La de blanquito, ¿no? Con la circunferencia negra, ¿no? La de blanco con circunferencia negra. En cambio acá el circulito negro representa la otra enzima, ya está en menor concentración a nivel del riñón. Pero a nivel del hígado cambia la cosa, ¿no? A nivel del hígado ya miren, la otra del negrito, la guanina acetato metilnosferasa, aumenta su concentración porque aquí va a realizar la principal acción, ¿no? Que es obtener ya lo que es la creatina, ¿ya? La creatina. Y ahí está. En el páncreas también lo podemos encontrar, ¿no? Hay más o menos en la misma concentración, en el cerebro, en los testículos, ¿no? Bueno, en los testículos solamente encontramos esta, ¿no? La guanina acetato metiltransferasa, ¿ya? Y la otra, la enzima, la arginina, glicina, aminotransferasa, lo encontramos en todos los tejidos en general, ¿no? Así esta concentración es no, perdón, a esta de acá se refiere a otra, se refiere a esta, a la creatinquinasa, que como les dije, la creatinquinasa está en varios tejidos, ¿no? Como les expliqué acá, cuando la creatina viaja por la sangre, se dirige a varios tejidos, ¿no? Que tienen esta enzima, la creatinquinasa, ¿ya? Está así, es una enzima ubicua en el caso de la creatinquinasa, ¿ya? Y acá está la leyenda para que la aprendan, y acá está lo que les decía, ¿no? En este caso del músculo esquelético, lo que nos interesa ahora es que la creatinquinasa del músculo esquelético tiene dos subunidades MM, ¿ya? Porque la creatinquinasa es una enzima dimérica, ¿ya? Que puede ser homodimérica o heterotrimérica, dependiendo de las subunidades que tenga. Ya en el caso del músculo esquelético se trata de una homodimérica, porque tiene dos subunidades MM, ya ese es en el músculo esquelético, ¿ya? Pero a nivel del cerebro, ¿ya? A nivel del cerebro, tiene las subunidades BB. B de brain, brain que significa cerebro, ¿ya? También es homodimérica la enzima a nivel del cerebro, BB. Y a nivel del corazón, ya lo que predomina es la forma MV, es a nivel del corazón, la creatinquinasa del corazón. Todas estas son creatinquinasa, ya son CK, pero tienen diferente conformación dependiendo del tejido en el que estén, ¿ya? Diferente conformación en sus subunidades. Ya, y eso con respecto a ese ciclo, y acá más simple, pues esto sí es fisiología, y esta imagen es del Kirschenbaum, de su libro de histología. Entonces tenemos acá la mitocondria, ¿no? Y acá en la mitocondria es donde se genera ATP, ¿no? A partir del ADP también que ingresa ahí por un transportador. El ADP ingresa a la mitocondria en la parte interna ya, y se forma el ATP ya en la última reacción de la fosforilación oxidativa, ¿no? Ahí, ya se forma ATP. Ya, y teníamos, les dije, esta reacción, ¿no? De la creatina más el ATP. O al revés también, ¿no? Del ADP con fosfato de creatina. Porque les dije que esto es reversible, pues, ¿no? Tanto acá como dice acá, ¿no? Para acá o para acá. Es una enzima reversible. Para los dos lados se da, dependiendo las necesidades. Cuando hay una contracción, por ejemplo, del músculo, ya se libera lo que es el ADP, ¿no? Y ese ADP tiene que reciclarse. Y el ADP, para formar nuevamente ATP, utiliza esta vía, ¿no? Primero que tienes ADP más fosfato y creatina para formar creatina más ATP. ¿Ya? Por eso ahí la flecha va hacia acá, para que nuevamente se dé una contracción, pues, ¿ya? Vuelta cuando quieres obtener al revés, cuando necesitas más fosfato y creatina, al revés lo haces, ¿no? Con la creatinquinasa también. La creatina lo fosforilas, tienes fosfato y creatina, ¿no? Y te utilizas un ATP también por ahí, ¿ya? Y formas nuevamente ADP y fosfato y creatina, ¿ya? Como te digo, es reversible dependiendo de las necesidades corporales. Ya, entonces, ¿entendió hasta ahí el primer...? Ah, no. Bueno, acá hay que leer esta parte, ¿ya? Para que quede más claro. El fosfato de creatina mantiene las concentraciones de ATP durante la contracción muscular, como les dije, ¿no? Esto ya les he dicho. El ATP es una fuente de energía química durante la interacción de la miosina y la actina que conduce a la contracción muscular. Cuando disminuye la concentración de ATP, la hidrólisis de fosfato de creatina constituye una reserva energética, ¿no? Cuando bajan las concentraciones de ATP, necesitas más ATP, ¿no? ¿Y dónde sacas ese ATP? De la hidrólisis del fosfato de creatina, ¿no? Para formar ATP ahí nomás, a partir de ADP. Y acá, como les dije, ¿no? La creatina quinasa cataliza una reacción reversible, o sea, de ida y de vuelta. No se olviden, cuando dice reacción reversibles, es de ida y vuelta. Cuando dice reacciones irreversibles, es solamente una ida o una vuelta.
Ya eso van a ver en bioquímica, por ejemplo, en glucólisis, ahí hay enzimas, son 3 enzimas nomás las irreversibles, ¿no? Las que terminan en quinasa, ¿no? La fosfofructoquinasa, la piruvatoquinasa, ¿no? Y esas enzimas, ¿no? Son 3 nomás irreversibles. Pero en este caso, esta enzima es una reversible, mediante la cual se forma creatina y ATP, por hidrólisis del fosfato de creatina, ¿no? Y la glucoquinasa es la otra enzima irreversible de la glucólisis, ya me acordé, son 3 ya. Piruvatoquinasa, fosfofructoquinasa y la glucoquinasa. Ya, pero ese es glucólisis, no en bioquímica que lo van a ver. Mediante la cual se forma acá creatina y ATP, hidrólisis del fosfato de creatina, ¿ya? El fosfato de creatina recién sintetizado proviene de las mitocondrias y transporta grupos fosfato entre la mitocondria y la miofibrila. Y todo recircula, ¿ya? Como les dije, dependiendo de las necesidades del cuerpo. Ya. Ya. Y acá también. ¿Cuándo se usa esto? Esto para agregar, ¿ya? ¿Cuándo se usa esta vía del fosfato de creatina? Como es un proceso cortito, chiquito, y que solamente te da una sola molécula de ATP para que ganes un ATP nomás rápidamente, ¿ya? Se usa justamente cuando tú realizas procesos físicos cortos, ¿ya? O cuando requieres un intenso proceso de gasto de energía, ¿ya? Cuando requieres que al toque tú necesitas energía. Cuando requieres, como que quieres dinero así o cosas así al toque nada más. Ya no piensas a largo plazo, sino a corto plazo, en el corto plazo. Entonces, ¿cuándo se dan estos procesos? Por ejemplo, como dice acá, en contracciones de poca duración y de alta potencia, ¿no? Porque lo necesitas rápido. Por ejemplo, acá está una situación, ¿no? La de los velocistas de 100 metros, ¿no? Usain Bolt, ¿no? Por ejemplo, que solamente corría 9 segundos, ¿no? Si recuerdan, cuando habló una vez en conferencia, dijo que entrenaba 4 años para correr solamente 9 segundos, ¿no? Así dijo. Y hay personas que se frustran cuando no ven resultados a los meses nomás, ¿no? Y él entrenaba 4 años para que simplemente espere sus resultados ahí a los segundos nomás, ¿no? 9 segundos corría y al toque. ¿Ya? Ese es el ejemplo de la fosfocreatina, ¿no? En ese momento nomás tú necesitas la energía y haces un ejercicio de alta potencia. Entonces, ya, ese es por esa parte. Y acá está, ¿no? Algunas relaciones, y acá está el otro que te digo, el otro mecanismo que se utiliza, pero que ese no te van a preguntar en fisiología, más que todo en bioquímica te pueden preguntar, ¿ya? La de la adenilato quinasa, o adenilil quinasa que te dije, ¿no? Esta enzima también se llama miosinasa, perdón, ¿ya? Miosinasa. También repone el ATP a partir de 2 moléculas de ADP, ¿no? Que te dije hace un momento. A partir de 2 ADP se forma un ATP y un AMP, ¿ya? AMP, ¿ya? AMP. Ya. Entonces, y ahí es otra cosa también, ¿no? Una relación entre la fosfocreatina y los procesos de glucogenólisis muscular, es decir, la degradación del glucógeno del músculo. Mientras tú aumentes lo que es los procesos de obtención de glucosa a partir del glucógeno en el músculo, ¿ya? Vas a disminuir las concentraciones de fosfocreatina, ¿ya? Porque supone que estás gastando más ATP en la contracción, ¿ya? Porque la glucogenólisis al final te produce, ¿qué? Glucosas, ¿no? Entonces, glucosas, ¿tú lo vas a usar en qué? En formar ATP. ¿Y eso por qué? Porque seguramente estás en un periodo de ejercicio, ¿no? En contracción. Y ese ATP al final te va a generar ADP. Y para que tú regreses acá, para que regreses a ATP, necesitas la fosfocreatina, ¿no? Entonces estás usando mucha fosfocreatina. Por eso disminuyen las concentraciones de fosfocreatina cuando aumenta la glucogenólisis o la producción de glucosa a partir de glucógeno. En este caso en el músculo, ¿ya? Porque también se producen estos procesos en el músculo. Ya. Ya, y eso por un aumento también de lo que es el calcio intracelular, ¿no? Y también el AMP, ¿no? Que se produce aquí, ¿no? Porque hay un aumento acá del AMP, porque también se está regenerando el ATP, pero a partir de 2 ADP. Y así, ¿ya? Ya, hasta ahí entendí esa parte de la fosfocreatina. ¿Y en qué momento se usa y cómo funciona el proceso básicamente? Ya. Y ahora vamos a ver, como les dije, que la membrana muscular, esta es la membrana muscular, no solamente tiene receptores nicotínicos, ¿ya? No solamente tiene receptores nicotínicos que reciben 2 acetilcolinas y te desencadenan el impulso nervioso, que es la entrada de sodio, ¿no? Hace que se despolarice la membrana y esa despolarización genera el ingreso de calcio, ¿ya? Pero ese calcio, bueno, acá lo han dibujado como si
el calcio ingresara del extracelular, pero acá en el músculo esquelético el calcio no ingresa del extracelular, ¿ya? Ingresa solamente del retículo endoplasmático liso. Ahorita vemos el mecanismo, ¿ya? Pero acá lo han puesto como si ingresara de afuera. Pero el calcio ingresa de afuera solamente en el músculo liso y en el cardíaco. En el esquelético no ingresa de afuera, ¿ya? Ingresa de adentro nomás del REL, del retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Pero igual, eso desencadena que ingrese calcio, ¿ya? Adentro de la célula, ¿ya? Adentro. Y entonces aumenta el calcio dentro de la célula. Esa es una parte, ¿no? Es un receptor, el receptor nicotínico, el mecanismo mediado por el receptor nicotínico. Hace que aumente el calcio intracelular. Esta imagen es del Baines, ya es del libro de bioquímica. Entonces aumenta el calcio intracelular y ese aumento de calcio intracelular se utiliza para lo que es el trabajo muscular, ¿no? Se rompe el ATP en ADP. ¿Quién hace eso? La cabeza de la miosina, ¿no? Forma ADP, ¿ya? Y ese ATP, ¿de dónde vino? De la fosforilación oxidativa, ¿no? Que hace la fibra muscular, obviamente, ¿no? Ahí todo se junta, pues se va juntando todos los procesos para que al final todo realice la contracción. ¿Ya? Y ese ADP, como te digo, también lo utiliza la adenililquinasa o también llamada miosinasa, ¿no? Que te dije. La miosinasa es otro proceso ahí, que te forma AMP y te forma también ATP, ¿no? Te forma un AMP y un ATP a partir de dos ADP, ¿no? Eso hace la miosinasa o adenililquinasa. Y eso es por un lado. Bueno, y acá también te sale que la fosforilación oxidativa, ¿no? Viene a partir del ciclo de Krebs, ¿no? O ciclo de ácidos tricarboxílicos. ¿No? Y este ciclo de los ácidos tricarboxílicos vienen dos componentes. Uno es los componentes de la glucosa, ¿no? Porque al final la glucólisis te produce el acetil-CoA también, ¿no? A partir del piruvato. ¿Ya? Entonces la glucosa, esta es la vía de los glúcidos, ¿ya? Pero también, como te dije, viene acá de las grasas, ¿no? Metabolismo de las grasas, que también te genera acetil-CoA. ¿Ya? Entonces ahí para que relaciones cuando empieces a leer el tema, ¿ya? Viene de grasas y viene de los glúcidos. Al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, luego todo se convierte en ATP. Ya, ese es por un lado, ¿ya? Pero por el otro lado ahora, otro receptor. ¿Ya? O bueno, acá seguimos armando lo que es el calcio, ¿ya? El calcio que aumentó también puede activar lo que es el complejo calcio-calmodulina, ¿ya? Esto principalmente se da en músculo liso, ¿ya? Esto del complejo de calcio-calmodulina. No se da en músculo esquelético, ¿ya? No, no vamos a ver esto en músculo esquelético, pero te explico por si acaso, ¿ya? Pero lo vamos a ampliar en músculo liso. Ahorita nomás te digo que el calcio se une también a un complejo de calcio-calmodulina. Ese complejo calcio-calmodulina se unen cuatro calcios, ¿ya? Cuatro calcios se unen a la calmodulina, ¿ya? Entonces se da lo que es la activación de esa calcio-calmodulina, activa a otra enzima, que es la fosforilasa quinasa, que también se activa por el aumento de la AMP. ¿Ya? Entonces la fosforilasa quinasa, como te dije, desencadena la glucogenólisis, ¿no? Por acá está, la fosforilasa muscular que te había hablado acá. Fosforilasa muscular. Glucógeno lo transforma en glucosa 6-fosfato. Eso pasa acá, mira. ¿Ya? Ahí está. Pero como te digo, esta fosforilasa quinasa en el músculo liso se activa por esta, la calcio-carmolina. Pero en el músculo esquelético se activa por el AMP. ¿Ya? Ese es en el músculo esquelético. ¿Ya? El AMP. El AMP que viene del otro mecanismo que te dije, la mioquinasa. La fosforilasa quinasa activada, ¿no? Activa lo que es la glucogenólisis, o sea, la degradación de glucógeno en glucosa, y ya pues se da lo que es la glucólisis, ya el ciclo de Krebs, y nuevamente produce ATP, ¿no? Como ya he dicho por acá en ATP. Ya, pero esa es una vía, ¿no? Eso es solamente con respecto al calcio, ¿ya? Músculo esquelético, solamente es esto, como te digo, esto. Músculo esquelético, por acá, así. Así. Bueno, y acá este receptor de calcio que te dije que no debería estar ahí, ¿no? Pero como acá el ejemplo lo hacen para músculo en general, ¿ya? Por eso también lo ponen que el calcio viene del extra. Pero el calcio en el músculo esquelético no viene del extra, ¿ya? Pero la cosa es que aumenta el calcio también. Y todo esto es músculo esquelético, ¿ya? Sin embargo, el músculo esquelético también tiene otros receptores. Uno de esos receptores es el receptor beta adrenérgico. El corazón también tiene estos receptores. Incluso en el corazón es más abundante estos tipos de receptores, el beta 1. Que te dije que el beta 1 en el corazón aumenta la contracción, ¿no? Te dije que aumentaba la contracción. Ese es el inotropismo.
que lo vamos a ver ya en otro. Uy, inotropismo. Inotropismo positivo, ¿no? Porque aumenta la contracción cardíaca, los receptores beta adrenérgicos. Entonces, estos receptores una vez se une la adrenalina, ¿no? O la noradrenalina, ¿no? En el caso que sea un beta 1, ¿no? Que también se puede unir ahí la noradrenalina. Entonces, desencadena el mecanismo de acoplar proteína G, ¿no? La proteína G alfa, ¿no? En este caso es una GS, ¿no? Porque el beta 1, todos los beta, ¿no? Beta 1, beta 2, beta 3, como hemos visto, son Gs. Entonces estimulan la adenilato ciclasa, que es esta la enzima, adenilato ciclasa, que forma AMP cíclico, ¿no? La AMP cíclico activa la PKA. Y la PKA también lo que hace es fosforilar a esta quinasa, ¿no? Para aumentar lo que es la glucogenólisis muscular. Ya, esto también pasa en el músculo esquelético, ¿ya? Pero menos. Esto más se da en lo que es el músculo, todo hasta abajo, hasta abajo. El músculo cardíaco, ¿ya? Cardíaco. Poco pasa en el músculo esquelético. Lo principal que pasa en el músculo esquelético, ya te dije. Ahí lo puedes pintar, no sé, con tus colores ahí, ¿no? O con tu lapicito, señalar que todo esto, que vamos a ver así, por acá, 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 ¿ya? Ese es el músculo esquelético. Ya está ahí. Todo esto de acá, vamos a ver acá, por acá, así, baja, 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 baja. ¿Ya? Baja. Bueno, ahí también se forma el ATP, así, así. ¿Ya? Bueno, ahí también miosinasa, por ahí. A lo mejor no será así. Así, 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 así. ¿Ya? Así, así. Porque al final también se produce esto, ¿no? Porque también en el músculo liso se va a generar lo que es ciclo de Krebs y todo eso. Ya, así. Todo eso es músculo liso. ¿Ya? Principalmente el complejo calcio-calmodulina que vamos a ver en músculo liso. Y todo esto de acá, ¿no? Que se une acá todo esto, así por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá. Ahí, ahí, ahí. Es corazón, ¿ya? Corazón. Toda esa parte. Y así se relacionan todos los mecanismos. ¿Hasta ahí todo claro? Ese es con respecto a la primera fase de la fosfocreatina y el otro también de la adenilquinasa o mioquinasa. ¿Todo claro hasta ahí? ¿O repito algo en una parte que no hayan entendido? Normal, ¿no? Puedo repetir alguna parte, pero me especifican qué parte quieren que repita, o si todo, o si... ¿Hay alguien ahí? Digan algo, pues, si está todo claro, ¿no? Para poder seguir. Y ahorita vemos cositas más fáciles, ¿no? Esto es un poquito de bioquímica que a veces complica también, pues. Más que todo porque son varias enzimas, ¿no? Pero después es fácil también. ¿Sí o no? ¿Continúo? ¿Quedó todo claro? Hablen, un like y sigo. Y entonces continuamos, ¿ya? Ojalá me estén entendiendo, pues. No se hayan quedado dormidos. Ya. Entonces ahora tenemos el siguiente proceso que es la glucólisis anaerobia, que esto ya les he explicado, ¿no? La glucólisis simplemente lo que se da fuera antes de la mitocondria, ¿ya? Esa es la glucólisis. Te genera dos ATPs. Y como te genera un poquito más de ATP, te genera un ATP más, no te genera así tan rápido como lo que hace la vía de la creatinquinasa. Esto demora un poquito más, pues la glucólisis son más enzimas, son 10 enzimas de la glucólisis que tienes que aprender ahí. Se usa en contracciones de duración y potencia intermedia, ¿ya? A diferencia del otro que es contracciones cortas y de potencia alta, ¿no? Este de acá son contracciones de duración intermedia y potencia intermedia, ¿no? La mitad. El ejemplo acá, un nadador, ¿no? Un nadador que recorre 400 metros. El otro eran 10 metros nomás. Y esto de acá son de 1.3 a 1.6 minutos, ya un poquito más de tiempo. Ya, y eso es todo con respecto al glucólisis anaerobia, porque ya lo hemos visto, ¿no? Lo anterior que hemos visto también incluye ahí la glucólisis, ¿ya? Aquí solamente estamos dando el ejemplo. ¿Y para cuándo se usa esto?
Ahora sí vamos al mayor también, que ya lo hemos visto también, ¿no? Es casi todo lo que incluye hasta metabolismo de glúcidos, metabolismo de grasas, ¿no? Hasta el final donde se producen los 36, 38 ATP, ¿no? Que ya te había dicho. Tenemos el metabolismo oxidativo de glucosa y ácidos grasos, que aporta más del 95% de energía. Casi toda la energía lo aporta este mecanismo, pues. Y ahí, entonces, como ese proceso demora más también para generarse tanta energía, al final se usa en contracciones de duración prolongada y de baja potencia, ¿no? Contracciones que demandan más tiempo. Por ejemplo, la de los maratonistas, ¿no? Que tienen que correr un montón de horas, por ejemplo, acá 15 kilómetros, ¿no? 30 kilómetros, varios kilómetros recorren, ¿ya? Ahí utilizas el tercer mecanismo, ya metabolismo oxidativo de glucosa y de ácidos grasos, ¿ya? Y esta energía, ¿de dónde viene? De las grasas, principalmente, y en segundo plano ya de los carbohidratos, porque los carbohidratos, si solamente agarras carbohidratos, es lo que te genera 36, 38 ATP. Ya, pero las grasas te generan un poquito más de energía, ya, eso lo vas a estudiar en metabolismo de lípidos, ya, ahí vas a ver. Ese es el ejemplo. Ahí están los tres nada más. Y ya, y ahora vamos a ver esta parte que son los tipos de fibras, que tú también lo has visto en histología seguramente, ¿no? También te preguntan esto en fisiología ahora también. En histología veías algunas cosas, ¿no? Pero decías, ¿para qué sirve a veces? Pero ahora estás viendo las cositas, ¿no? Ya. Tenemos acá los tipos de fibras musculares que son tres, ¿no? Bueno, son dos, ¿no? Y un tercer grupo que cumple características intermedias, ¿no? Entre el primero y el segundo grupo. El primer grupo son las fibras rojas de tipo 1 o fibras de contracción lenta, ¿ya? Y el otro grupo son las fibras blancas tipo 2, B en este caso, o rápidos, ¿ya? Si hay 2B, tiene que haber un 2A, ¿no? Esas son las fibras intermedias que te digo que cumplen tanto, agarran características de la primera como de la segunda, ¿ya? Son de estas dos. Fibras intermedias o 2A. ¿Ya? Si estas son fibras rojas y las 2B son fibras blancas, estas de acá también le dicen fibras rosadas. ¿Ya? Entre blanco y rojo, un rosadito. Fibras intermedias o de tipo 2A. La ubicación, si son fibras de contracción lenta, como te digo, vamos a encontrarlo en músculos grandes, ¿no? Grupos musculares grandes que se usan más para periodos de contracción lento, prolongado, como te digo. Bueno, acá te pongo el ejemplo. Estos son del ROS, ¿no? Músculos pectorales de aves migratorias, músculos de la región de la espalda, ¿no? Mayormente en músculos de los miembros inferiores, ¿no? De nuestras piernas, que por ahí usamos más energía, ¿no? Porque casi todo el tiempo tenemos que estar caminando, estar de pie, así, ¿no? Más que los músculos de los brazos. Luego tenemos acá las fibras blancas, ¿no? Vamos así, ¿no? De extremo a extremo y luego el intermedio. Tenemos las fibras blancas que lo encontramos en músculos extrínsecos del ojo. Estos son para contracción rápida, como te digo. Necesitamos movimientos finos y rápidos. Entonces lo encontramos en el ojo, extrínsecos del ojo, músculos de los dedos, ¿no? Movimientos rápidos y finos. Y músculos de los miembros superiores, ¿no? También movimientos rápidos y finos. Luego tenemos las fibras intermedias que agarran de los dos, ¿no? Acá el ejemplo que te ponen, músculos que intervienen para correr. Todos los músculos en sí, ¿ya? Músculos para correr. Cuando corres utilizas piernas, brazos, ¿ya? Espalda y todo. Pequeños músculos por ahí, ¿ya? Que cumplen, como digo, características de ambos. Ahora, en cuanto al tamaño, ¿cuáles son más grandes? Las más pequeñitas, las fibras, son las fibras rojas, ya las fibras lentas, las más pequeñitas. Las más grandes son las rápidas. Y las que están en el medio tienen un tamaño mediano, ¿no? Entre pequeña y grande. Como es la cantidad de mioglobina. La mioglobina es justamente la proteína que almacena oxígeno dentro del músculo. Y esta mioglobina es la responsable del color rojo de los músculos. Entonces, si tenemos fibras rojas y fibras blancas, ¿cuál crees que tenga más mioglobina? La mioglobina se va a encontrar en mayor concentración en las fibras rojas. ¿Ya? En segundo lugar ya tenemos lo que es la, la mioglobina que se concentra en fibras intermedias y por último en las fibras blancas, ¿no? Donde encontramos poca mioglobina, ¿eh? Porque por eso son blancas, pues, porque hay poca mioglobina. La mioglobina justamente es el que le da el color rosadito.
Mitocondrias. ¿Dónde necesitamos más energía? ¿Cuál de estas fibras ah, se usará en lo que son periodos de contracción lenta, ¿no? Periodos donde tienes que, una maratón, por ejemplo, como te dije hace rato, ¿no? Serán las rojas, ¿no? Y justamente esas necesitan más mitocondrias, por eso dice mitocondrias abundantes, necesitan más ATP ahí, que las mitocondrias trabajen más, por eso hay más mitocondrias. En las intermedias hay una menor cantidad de mitocondrias y en las blancas ya es casi escaso ya las mitocondrias, ¿ya? Porque ahí solamente necesitas energía para un ratito, pues. Una contracción rápida e intensa, ¿no? Al toque no, por eso hay menos mitocondrias. Capacidad oxidativa. ¿Cuál tiene más capacidad oxidativa? Obviamente, la que tenga mayor cantidad de organelos que realicen el metabolismo oxidativo, ¿no? ¿Cuál era? Las rojas, ¿no? Que tienen más mitocondrias, por eso su capacidad oxidativa, metabolismo oxidativo es mayor, es más alto. Ya de las intermedias moderadamente alto y de las blancas es bajo, ¿eh? De las blancas rápidas es bajo. Al agotamiento, ¿cuáles se agotarán más rápido? ¿Tú crees que se agotan más rápido los músculos de tu ojo o los músculos de tu espalda, de tus piernas, que te mantienen de pie? Se agotan más rápido los de tu ojo, ¿no? Por eso agotamiento. Las fibras blancas no son resistentes, ¿ya? Y las fibras rojas son resistentes, igual que las intermedias, ¿no? Una resistencia intermedia entre las dos, ¿ya? Energía. ¿De dónde sacan energía? En el caso de las rojas, las de contracción lenta, sacan energía del último mecanismo, del mayor, del metabolismo oxidativo. Las otras, las intermedias, sacan del metabolismo oxidativo y de la glucólisis anaerobia. Y las blancas, ¿ya? Sacan energía del menor, ¿no? De la glucólisis anaerobia. ¿Ya? Por ahí también pueden usar la fosfocreatina, ¿no? Tensión muscular. ¿Quién, quién es, ¿Cuál de las fibras creen que reciban más tensión muscular, ¿no? Las, las últimas, ¿no? Ya que necesitan una contracción rápida, ¿no? Y intensa. En cambio, las primeras, como la contracción tiene que durar más, entonces la tensión muscular es menor, ¿no? Es constante, es más bajita, ¿no? La tensión. ¿Ya? Y las intermedias, su tensión muscular es alta. ¿Cuál creen que, en cuál de las tres creen que la reacción ATPasa miocínica sea más rápida? ¿No? En la última, ¿no? Ya que la contracción ahí es más rápida también, pues. Entonces la reacción ATPasa de la cabeza de miocina en las últimas fibras es más rápida. A diferencia de las de contracción lenta, fibras rojas, que es un poquito más lenta esa reacción de la ATPasa miocínica, ¿ya? Y de las intermedias es intermedio, pues, ¿no? Lento, rápido, más rápido. Ya. Ojalá me haya entendido hasta ahí. Ahora vamos con otra parte, esto es importante también para la fisiología. Los tipos de contracción muscular. Y así como hay contracción muscular en función de la velocidad, lento, rápido, intermedio, también hay contracción muscular ahora en función de la longitud del músculo, ¿ya? O de, si, o de la tensión que genere una carga o un peso en el músculo, ¿ya? Ese es otro tipo de contracción muscular. Ya hemos visto la contracción según la velocidad, ahora vamos a ver la contracción según lo que les digo, ¿no? Según la longitud y el movimiento de los músculos. Tenemos en primer lugar la contracción isométrica. ¿Ya? Esto lo sacan por etimología nomás, ¿ya? Si es una contracción isométrica, iso viene de igual, métrica viene de medida, ¿no? Igual medida. ¿Pero igual medida de qué? De la fibra muscular, ¿ya? O del músculo en sí. Esta contracción se da cuando, por ejemplo, el músculo se contrae, ¿ya? Se contrae, pero la longitud del músculo es constante, no se acorta y se contrae, ¿no? ¿Y cuándo creen que pasará eso? Imagínense ustedes cuando van al supermercado, ¿no? O al mercado, ¿no? Si alguna vez han acompañado a su mamá, a su papá al mercado, cuando regresan con las bolsas, una bolsa en cada mano, ¿no? La tienen así, la llevan así, con los brazos estirados hacia abajo y soportando ahí una tensión, sus músculos están contraídos, pero la longitud de sus músculos es constante. Ya, esa es la concentración isométrica, ¿ya? Acuérdense cuando cargan sus bolsas, cada brazo ahí, o en un solo brazo ahí. Ustedes le van aumentando el peso a esa bolsa, entonces sus músculos se tienen que contraer más, ¿no? Pero ustedes no levantan la bolsa así como si estuvieran agarrando mancuernas, ¿no? Como es en la segunda imagen, que es la contracción isotónica, donde acá
La longitud del músculo ya es variable, ¿eh? Triangulito de variable, ¿ya? Pero lo que sí se mantiene igual es el tono, ¿ya? El tono muscular, o sea, la contracción. La contracción es constante, pero la longitud sí varía, ¿ya? Por eso es contracción isotónica. Y esto es, el ejemplo clásico es cuando tú tienes que mover una carga, ¿no? Ahí tienes que moverla, tienes que realizar lo que es el acortamiento o el estiramiento de tu músculo, ¿ya? Y eso pasa cuando haces ejercicio con mancuernas, por ejemplo. Hay un tipo de contracción concéntrica y el otro tipo es excéntrica. Cuando es concéntrica, el músculo se acorta. Tú agarras la mancuerna y haces un curl de bíceps, ¿no? Así, levantas y el músculo se acorta. Y, y en el otro caso es la contracción excéntrica, cuando bajas nuevamente el peso, ¿no? Estás moviendo, entonces el músculo nuevamente se estira. Y así, estás en ese proceso de alargamiento, estiramiento. Si es, perdón, alargamiento y acortamiento, ¿no? Si es acortamiento, entonces, como dice acá, es contracción concéntrica. Si es alargamiento, como dice aquí, es contracción excéntrica, ¿ya? Y acá hay unos términos también que debes conocer, ¿no? Que es precarga y poscarga. Precarga, precarga es la tensión que genera el músculo ante una carga, ¿no? Pero esa tensión eh, hace que el músculo se mantenga constante, ya no se altera la longitud. Esa es precarga. Es más o menos lo que pasa en el corazón. La precarga en el corazón es lo mismo, ¿no? Porque en el corazón la precarga se conoce como la dilatación de los aurículas cuando llega la sangre, ¿ya? Las aurículas no se están contrayendo y simplemente es como algo pasivo. Simplemente están recibiendo ahí lo que les llega, ¿no? Igual acá tu músculo está recibiendo lo que le llega, ¿no? Lo que estás agarrando con tu bolsa ahí abajo, con los brazos estirados. Estás aumentando la tensión de tu músculo, pero está constante la longitud. Igual en el corazón también tu aurícula está ahí recibiendo, está que aumenta su presión auricular por la llegada de sangre, ¿no? Es la precarga en el corazón. Acá en el músculo es en la longitud muscular, ¿ya? Y la poscarga es la resistencia que tú tienes que vencer con tu músculo para que puedas mover ese peso, ¿no? Ese peso que le has puesto, tienes que mover ahí. Y eso pasa también en el corazón. La poscarga en el corazón se conoce como la resistencia que tú tienes que vencer para que puedas expulsar la sangre del ventrículo izquierdo, ¿no? O del ventrículo derecho, ¿no? Dependiendo de la válvula que tienes que abrir también, ¿ya? En este caso tú tienes que vencer este peso para poder mover, pues, para que puedas realizar la contracción isotónica, ¿ya? Tienes que vencer la poscarga aquí de este peso, generada por este peso. Igual aquí, la precarga en este caso, ¿no? Acá es como pasivo, ¿no? Acá es precarga, es sinónimo de algo pasivo, ¿no? Poscarga es más activo. Igual vamos a ver esto en el corazón de precarga y poscarga, pero acá tiene sus análogos también en el músculo esquelético. Entonces, resumen, ¿no? Que les decía, contracción isométrica, la longitud se mantiene constante, ¿no? Y tú sigues aumentando la tensión, ¿no? El peso aquí va subiendo, 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 ¿no? Tu bolsa, tú puedes seguir cargando más peso ahí, pero tu longitud del músculo sigue constante y se está contrayendo y para que puedas cargar la bolsa, ¿no? Y llevarla a tu casa. El otro es la contracción isotónica. Acá si el peso, tú tienes que moverlo. Perdón. El ejemplo clásico es que tienes que mover la mancuerna, pues en este caso, ¿no? El músculo se puede alargar o se puede acortar. ¿Hasta ahí todo claro? Esa parte y junto con otra parte del cuadrito que les explicaba. ¿Sí? Sí, ¿no? Al menos esta última parte de los tipos de contracción. ¿Sí entendió? Ya espero que sí, ¿ya? Vamos a pasar a lo último ya. Vamos a pausar